Capítulo 1. Bote secreto. Louise estaba acostada en su cama. Estaba soñando que estaba de vuelta en su tierra natal, a unos 3 días de distancia de la Academia de Magia, en donde ella nació. La pequeña Louise en su sueño estaba corriendo cerca de su casa, escondiéndose de sus perseguidores en unos arbustos. «Louise, ¿dónde estás? Sal», gritó su madre. En su sueño, Louise estaba siendo reprendida por sus malos resultados en los estudios mágicos. Ella era constantemente comparada con sus hermanas, que tenían resultados mucho mejores que ella. Louise vio un par de zapatos que aparecieron por debajo de los arbustos. La señorita Louise es realmente un desastre para la magia. Estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué no puede ella ser como sus 2 hermanas mayores, que son muy buenas con la magia? Louise, al oír estas palabras, se sintió triste y abatida mientras se mordía los labios. De repente, los sirvientes empezaron a buscarla en los arbustos. Louise hizo todo lo posible para escapar. Ella se escapó al lugar que ella llama el jardín secreto en el lago central. El jardín secreto era el único lugar donde Louise se sentía a gusto. Era tranquilo, sin nadie más alrededor. Las flores florecían por todas partes y las aves se acurrucaban en los bancos cerca del lago. Y en el medio del lago había una pequeña isla en la que una pequeña casa hecha de mármol blanco descansaba. Al lado de la isla había un pequeño bote utilizado originalmente para dar paseos, pero ahora estaba abandonado y olvidado. Sus hermanas mayores habían crecido y estaban ocupadas estudiando magia. Su padre, que se había retirado de sus deberes militares, ahora pasaba su tiempo mezclándose con los nobles cercanos. El único pasatiempo de su padre era cazar animales salvajes. El único interés de su madre era el de enseñarles a sus hijas y no le importaba nada más. Por lo tanto, además de Louise, nadie iba al lago ya olvidado, ni mucho menos recordaba ese pequeño bote. Es por eso que cada vez que Louise era regañada, venía a este lugar. En el sueño de Louise, la versión más joven de ella saltó al bote y se acurrucó en una manta que ya estaba de antes. Cuando se escondió dentro de su manta, un noble vestido con un manto apareció de la isla cubierta de niebla. El noble tenía unos 16 años. En el sueño de Louise, ella tenía solo 6 años de edad, una diferencia de 10 años había entre ellos. ¿Has estado llorando, Louise? Su rostro no se veía ya que estaba cubierto por un gran sombrero. Pero Louise sabía exactamente quién era, el vizconde, un noble que acababa de heredar tierras cercanas a la finca. Louise sentía en su interior un cálido y difuso sentimiento, el vizconde era el hombre de sus sueños. Ellos iban seguido a los banquetes y, además, sus padres habían hecho ya un compromiso. ¿Es usted, vizconde Sama? Louise se cubrió la cara, ella no quería que el hombre de sus sueños la viera llorando. Sería vergonzoso. Hoy fui invitado por tu padre para ver lo del compromiso. Al oír esto, Louise se puso aún más avergonzada, hasta el punto de que ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza. ¿En serio? Pero eso no sería posible, vizconde Sama. Louise, mi pequeña y delicada Louise, ¿acaso no te agrado? Dijo el vizconde en broma. Louise suavemente sacudió la cabeza y dijo avergonzada. No, no es eso. Es que todavía soy joven y sin preparación, la cara oculta bajo el sombrero reveló una sonrisa y le tendió la mano a Louise. Vizconde Sama. Louise, por favor toma mi mano rápido. El banquete está a punto de comenzar. Pero, te regañaron de nuevo. No te preocupes. Voy a hablar con tu padre. Dijo el vizconde. Louise asintió con la cabeza, se levantó y tomó la mano del vizconde. ¿Qué manos tan grandes? ¿No son esas manos con las que ella siempre había soñado? Justo cuando estaba a punto de agarrar la mano del vizconde, una repentina ráfaga de viento hizo que el sombrero del vizconde volara. Louise miró su cara, perpleja. Debido a que era un sueño, Louise había vuelto a ser la misma de 16 años. ¿Qué estás haciendo? La persona debajo del sombrero no era el vizconde, era su familiar, Red. Louise, dime, ¿por qué estás aquí? Louise, dime, al final, si yo no te salvaría, ¿quién lo haría? Respondió Rojo, que estaba vestido descaradamente con la ropa del vizconde. Tú, en su propio sueño. Sonrojada, veía a su familia quien sostenía su mano, en ese momento, la ropa del vizconde desapareció, Red apareció con su clásica ropa, un pantalón negro y su sudadera que siempre usaba, la cargó en sus brazos y la veía, sonriendo. Vamos hacia el futuro, mi Louise. ¿Quién dices que es tu Louise? Red comenzó a caminar con ella en brazos, corriendo una vez más. Con el viento moviendo su cabello, no sabía a dónde iban pero sus manos golpeaban débilmente su pecho.
¿Qué estás tratando de hacer, idiota? ¿Por qué tú? Preguntó Louise frustrada mientras le pegaba a Red. Él solo la siguió cargando, corriendo, lo mismo que había hecho días atrás cuando la salvó de aquel golem, solo que ahora lo hacía sin un rumbo fijo. Ahora, fuera en la realidad, Red abrió uno de sus ojos, veía las lunas gemelas llenas que iluminaban el patio oscuro. Red se sentó en su cama de paja, parpadeando varias veces. ¿Qué pasa, socio? ¿No puedes dormir? Le preguntó Derflinger a Red casi gritando. Cállate. Red le puso un dedo encima sobre sus labios, o lo que parecían ser los labios de Derflinger. ¿No quieres que hable? ¿Por qué? Solo guarda silencio, espera un poco, no voy a perdonarte por darme la espalda. Mi compañero se despierta en medio de la noche sin decirme nada. Esto me pone de malas. Después de decir esto, Derflinger sacudió su cuerpo, como si estuviera realmente enojado. ¡Qué espada tan especial! Gracias al ruido de la espada, Louise levantó medio cuerpo de la cama y abrió los ojos. Red se giró parpadeando varias veces. Al verla solo se quedó callado mientras ella, no te creas mucho. Es mejor que te pongas a limpiar, ¿no ves el polvo acumulado en todas partes, idiota? Eres un idiota. Pero después de su regaño, Louise se acostó y se durmió de nuevo. ¿Me está regañando en sus sueños? ¿En serio? Derflinger, que estaba observándolo todo este tiempo, dio un suspiro desventurado. ¿Ella está hablando en sueños, no? Pero no parece ser música para tu oído, compañero. Solo cállate. No te voy a perdonar que me insultes. Y si mi compañero quiere que esté en silencio, entonces me voy a callar. Pero puede que de pronto esa chica se despierte gracias a alguien y empiece a regañarte. Y puede que eso pase aún si me dijeras la razón. Derflinger sintió curiosidad del por qué su compañero estaba despierto a esa hora. Parece que quiere saber la razón sin importar lo que cueste. Simplemente tengo problemas para dormir, eso y que aparte hay algo más que he querido probar. Red se levantó y lo tomó en sus manos, con calma. ¿Probar? ¿A qué te refieres, socio? No dejaré que me metas al horno. Solo sígueme. No puedes, solo cállate y mírame. Red le dijo, abriendo suavemente la ventana para después cerrarla, como días antes había saltado por ella, cayendo de pie en el gran patio de la escuela. El aire era frío y cálido a la vez. ¿Qué hacemos en el patio, socio? Derflinger preguntó a Red, quien se quitó su sudadera quedando únicamente en camiseta de manga corta. Red lo empuñó, vio las ruinas de su mano izquierda brillar mientras su cuerpo se sentía muchísimo más ligero que antes. Escucha bien, Derf, cada vez que estoy en una situación de peligro, estas runas brillan más intensas que ahora, pese a que te estoy empuñando no siento el mismo fuego que sentí como cuando capturamos a Fouquet. ¿A qué quieres llegar con eso, socio? Cada vez que siento ese fuego como lo sentí cuando estaba ardiendo en emociones por la primera vez que peleé en este mundo contra Guiche, todo dejaba de importar, nada, ni nadie, solo ese momento, una pluma se sentía pesada a comparación mía. ¿Notas el patrón, Derf? Red señaló a sus runas, si bien brillaban y Red se sentía ligero. Me siento pesado a comparación de las veces pasadas, cuando estoy en euforia o cuando tengo un objetivo que es salvar a Louise brillan como un mismo sol pequeño, pero ahora son solo el brillo de una lámpara. Cuando dejo a ese fuego consumir mis pensamientos, actúo por reflejo, no sé definirlo con palabras, es como si una parte de mi mente se negara a pensar, sigo a mis instintos, mi propio cuerpo sabe la respuesta a lo que necesita el momento. Es algo confuso, ¿tiene que ver eso con el legendario Gandalf? Experto en todo tipo de armas, Red decía eso en voz alta, sin saber realmente qué pensar. Derf comenzó a temblar, parecía sufrir espasmos. Socio, lo que dices, me quiere hacer recordar algo. Los ojos de Red brillaron con interés, se giró para ver a Derf, quien detuvo sus movimientos. ¿Qué fue, Derf? No recuerdo. Espada idiota. Red le insultó, mirándolo. No voy a tolerar que mi socio me insulte, pídeme perdón. Y así, bajo la noche e iluminados por dos lunas, Red y Derf discutían. Aunque Red no estaba tan lejos de lo que creía, al final seguía un patrón, una idea, un deseo, un impulso, o como a él le gustaba llamarlo, Red seguía su propio fuego interno tomando el control. Pero mientras Red y Derflinger discutían bajo las dos lunas, en otro lado, Fouquet miraba distraídamente el techo, en algún lugar lejano de la academia, la prisión Genoa de Tristania. Era la mago triangular, que fue capturada por Saito y compañía hace 2 días por el robo del báculo de la destrucción.
ya que era culpable por haber robado tesoros muy valiosos de los nobles, fue puesta en la prisión Genoa, la prisión de máxima seguridad localizada en la ciudad de Tristania. Ella sería juzgada en la corte la semana siguiente. Como había causado una gran vergüenza a los nobles de todo el país, lo más probable es que sea exiliada o se le dé la sentencia de muerte. De cualquier manera, ya no estaría en Tristania. Al principio, pensó en escapar, pero más tarde abandonó ese pensamiento. Dentro de la celda, no había nada excepto la cama de mala calidad y una mesa de madera. Incluso los cubiertos eran de madera. Las cosas serían muy diferentes si había algo de metal, como una cuchara. Ella quería convertir los muros de la prisión y los barrotes en polvo con alquimia. Pero sin su varita, que fue confiscada, eso no sería posible. Los magos están indefensos sin sus varitas. Además, los muros de la prisión y los barrotes están especialmente hechizados para resistir la magia. Incluso usando alquimia, no sería capaz de escapar. ¿Cómo pueden encerrar a una débil mujer como yo en este lugar? Se quejó Fouquet consigo misma. Entonces pensó en el joven que la había detenido, ese chico es muy fuerte, no puedo creer que él sea un ser humano ordinario. ¿Quién exactamente es? Esa mirada que tenía aquel chico de ojos rojos, era perturbadora. Bueno, ya no me importa más. Es hora de dormir. Fouquet cerró los ojos. Justo cuando los había cerrado, los abrió de nuevo rápidamente. Fouquet escuchó a alguien caminar por el calabozo donde está detenida. Oyó ruidos peculiares que sonaban como espuelas. Dedujo que no podía ser un guardián, ya que no llevan espuelas en sus botas. Fouquet se levantó rápidamente. Una persona con una capa apareció junto a su celda, con el rostro oculto por una máscara blanca. A juzgar por la varita visible debajo de su capa, él era un mago. De una manera más bien desdeñosa, Fouquet exclamó: «Me sorprende tener visitas en medio de la noche». El hombre de la máscara blanca no respondió, y en su lugar le dio Fouquet una mirada fría. Fouquet instintivamente sabía que esta persona fue contratada para matarla. Algunos nobles a los que ella le robó, debieron de haber pensado que su condena en la corte era una molestia y decidieron contratar a un sicario para matarla. Probablemente muchos de los objetos que robó a la familia imperial eran también bienes robados, y para que no se supiese la verdad, habían decidido silenciarla. Bueno, como puedes ver, esto no se ve como un lugar para recibir a alguien. Pero creo que no estamos aquí solo por una taza de té, ¿verdad?, dijo Fouquet. Empezó a pensar, aunque no tengo mi varita, puedo dar buena pelea. No solo sé usar magia, soy bastante buena en combate cuerpo a cuerpo también. Sin embargo, soy incapaz de detenerlo si él usa magia. Por lo tanto, de alguna manera, debo meterlo dentro de mi celda. En ese momento, el hombre de la capa habló. ¿Eres Fouquet la tierra desmoronadora? Su voz sonaba joven y fuerte. No estoy segura de quién me dio ese apodo, pero sí, soy Fouquet la tierra desmoronadora. El hombre de la capa levantó ambas manos, dando a entender que él no tenía intención de hostilidad. Tengo algo que decirte. ¿Qué será?, respondió Fouquet bastante sorprendida. No me digas que vas a hablar en mi defensa. Serías un bicho realmente raro. Yo estaría encantado de hablar en tu defensa, querida Matilde de Saxe-Gotha. La cara de Fouquet se puso pálida. Ese es un nombre del que me había olvidado, o más bien, me vi obligada a olvidar. No debe haber nadie en este mundo que conozca ese nombre. ¿Quién eres exactamente? El hombre encapuchado no respondió a su pregunta y en su lugar le preguntó. Matilde, ¿deseas servirle a Albion otra vez? Fouquet, que había perdido la calma, respondió. Eso es imposible. Nunca serviré a los que asesinaron a mi padre y embargaron mi casa. Te equivocas, nadie está pidiendo que sirvas a la familia real de Albion. Ellos van a caer pronto. ¿Qué quieres decir? Una revolución está teniendo lugar. Vamos a derrocar a la familia imperial débil e impotente, y quienes tomen el mando serán nobles más capaces, como nosotros. Pero no eres parte de la nobleza de Tristania. ¿Qué tiene que ver la revolución contigo? Somos un consorcio de nobles sin fronteras que están preocupados por el futuro de Alqueginia. Queremos unificar Alqueginia y recuperar la Tierra Santa que el fundador Brimir nos regaló. Fouquet sonrió. Por favor, deja de decir tonterías. Si ese es el caso, ¿por qué su consorcio de nobles sin fronteras me necesita? Solo soy un prisionero. Necesitamos magos expertos ahora más que nunca. ¿Vas a prestarnos tu ayuda, Fouquet la tierra desmoronadora? Fouquet agitó las manos y dijo. Por favor, deja de soñar. No deseas unificar Alqueginia.
los reinos de Tristaín, Germania, Albion, Galia, y una serie de pequeños reinos que están constantemente en guerra unos con otros. Unificarlos sería como el sueño de una noche de verano. Recuperar la Tierra Santa de nuevo, ¿cómo piensan luchar contra esos elfos todopoderosos? Durante cientos de años, la Tierra Santa ha estado en posesión de los elfos que viven al este de Alqueginia. Los seres humanos han intentado innumerables cruzadas para recuperar la Tierra Santa, pero fracasaron miserablemente cada vez. Los elfos, que se distinguen por sus orejas puntiagudas y distintivamente singular cultura, han tenido una larga vida y son muy hábiles con la magia. Como tales, son guerreros altamente eficaces. Sería un gran logro que los humanos los derroten. No tengo ningún interés por los nobles y no tengo ningún interés en Alqueginia. En cuanto a la Tierra Santa, los elfos pueden irse mucho a la ching. El hombre del abrigo negro sacó su varita y la interrumpió. Te voy a dar una opción, Fouquet la Tierra Desmoronadora. Vamos a escucharla. O te conviertes en nuestro compañero o... Fouquet terminó la frase por él. O yo me muero aquí. Estoy en lo correcto. Eso es correcto. Como ya sabes nuestro secreto, no puedo dejarte vivir. Ustedes los nobles son un montón de engreídos. Nunca toman en cuenta los sentimientos de otras personas. Dijo Fouquet con una sonrisa. Diciéndolo amablemente, me estás invitando a unírmeles, pero en realidad no hay otra opción, ¿verdad? El hombre de la capa negra también respondió con una sonrisa. Eso es correcto. Entonces quiero unirme. Odio a la gente que no sabe cómo dar órdenes. Vámonos entonces. Fouquet puso ambas manos sobre su pecho y le preguntó. ¿Cuál es el nombre de su organización? ¿Realmente deseas unirte a nosotros, o solo estás jugando conmigo? Solo quiero saber el nombre de la organización en que trabajaré de ahora en adelante. El hombre del abrigo negro sacó una llave del bolsillo, abrió la celda de Fouquet y respondió. Reconquista. Capítulo 2. La melancolía de su majestad. A la mañana siguiente, Red caminaba detrás de Louise, tenía su mirada en el techo dirigiéndose hacia el salón, quién sabe por cuál motivo, pero Louise se encontraba sonrojada, sin dirigirle la palabra aún. Red solo se lamía los dientes, pensando en diferentes cosas. ¿La habré hecho enojar en sus sueños? Eso explica el por qué está molesta. Bueno, tampoco es que pueda hacer o decir mucho, ya han pasado varios días desde que ocurrió lo de Fouquet, el legendario Gandalf. Red seguía pensando, viendo al techo casi como si quisiera llegar a una respuesta. ¿Por qué tienes esa cara de idiota? Louise preguntó, mirando a Red, quien volvió a la realidad. Pensando en realidad, Red solo entró con ella al aula de clases, tomando su asiento al lado de la ventana viendo por el gran patio. Realmente estos días no había pasado nada exageradamente relevante. Red seguía siendo el mismo familiar tranquilo, al igual que Louise seguía siendo, extrañamente, menos mandona en unos aspectos. Red ya se había acostumbrado a su personalidad fuerte y problemática, realmente no tenía problemas a la hora de lidiar con ella. En palabras de Red, Louise era una chica problemática y mandona, y sin embargo ahí estaba él, y Louise seguía sin entenderlo. ¿Por qué al gritarle no tenía la reacción que esperaba? ¿Por qué se mantenía con ella? ¿Por qué seguía siendo paciente con ella? ¿Por qué era su familiar? Sí, esa era la justificación que Louise le daba al actuar de Red, aun si quisiera no podía regañarlo por motivos fuertes como ella quería y esperaba recibir de él. Y ahí estaba él, una vez más. Sin causar problemas, viendo por la ventana, no enfadaba ni molestaba. Ahí estaba Red, calmado y teniendo paz en su actuar, mientras Red seguía reflexionando sobre su vida. En ese momento todos los estudiantes se sentaron, por la puerta finalmente había entrado el profesor. La puerta del maestro se abrió y apareció el profesor Kaita. Los estudiantes se sentaron. El profesor Kaita fue quien regañó a la profesora Chevreuse, que se quedó dormida en guardia durante el incidente de Fouquet, y según el viejo Osmond es bastante enojón. Alto, pelo negro azabache, y su capa de color negro, cada movimiento suyo daba una sensación desagradable, incómoda. Aunque era muy joven, su actitud hostil y fría mirada le han dado mala fama por parte de los estudiantes. Vamos a empezar la clase. Como todos saben, mi nombre rúnico es Ráfaga. Kaita la Ráfaga. Satisfecho con las miradas de sorpresa, continuó. ¿Sabe cuál es el elemento más poderoso, Zerbst? No es el vacío. Es pregunta o respuesta. Además, no pregunte por leyendas. Quiero algo realista. Kirche entonces con seguridad respondió. Entonces tiene que ser el elemento fuego, profesor Kaita. Dijo Kirche con su sonrisa irresistible. ¿Ah, en serio? ¿Por qué piensa eso?
El calor y la pasión pueden quemar cualquier cosa. ¿No es así? Me temo que no. Dijo Kaita mientras sacaba su varita de su cintura. Le voy a dar un ejemplo. Atácame con tu mejor ataque elemental de fuego. Kirche se quedó inmóvil por la sorpresa. ¿Qué está haciendo este maestro? ¿Qué pasa? Me dijeron que usted es la mejor con hechizos de fuego elementales, ¿o me equivoco? Desafió Kaita. No va a ser una simple quemadura. Guiño Kirche. No hay problema. Dame tu mejor golpe. ¿O es que ese llameante cabello rojo de los Ceribs solo es para verse bien? La habitual sonrisa enérgica de Kirche desapareció. Sacó su varita de su escote, su cabello largo de color carmesí estaba vibrando, parecía expulsar llamas de verdad. Ella agitó su varita, y de su mano derecha extendida apareció una pequeña bola de fuego. Kirche cantó su hechizo, y la bola de fuego se expandió, lo que resultó una enorme esfera de fuego de 1 metro de diámetro. Los estudiantes se agacharon debajo de sus escritorios en pánico. Su muñeca se giró un poco y en espiral hacia su pecho, y lanzó la bola de fuego. Kaita no hizo ningún intento de esquivar la esfera gigante de fuego. Levantó su varita y la movió como si blandiera una espada. Un furioso ventarrón de repente apareció, y al instante dispersó la bola de fuego. Incluso tiró a Kirche, que estaba de pie al otro lado del salón. Ahora les diré por qué el elemento viento es el más fuerte. Es muy fácil. El viento puede barrer todo. Fuego, agua, y tierra por igual, no tienen resistencia cuando se enfrentan contra los fuertes vientos. Enérgicamente Kaita presumía del viento. Por desgracia, la realidad no me deja experimentar esto, pero si el vacío existiese, probablemente el viento lo derrotaría también. Kirche se puso de pie, disgustada, y se cruzó de brazos. Kaita no le prestó atención y continuó. El viento invisible puede ser el escudo que los proteja, y si es necesario, la lanza que dispersa enemigos. Y la última razón por la que el viento es el elemento más poderoso es, él levantó su varita. Yobikisuta derumto, y empezó a cantar otro hechizo. Sin embargo, en este mismo momento, la puerta del aula se abrió y entró un Colbert nervioso. Estaba vestido extrañamente, con una peluca enorme y dorada sobre su cabeza. Su traje tenía bordes extravagantes y llamativos. ¿Por qué está vestido así? Todos se preguntaban. Profesor Colbert. Kaita levantó una ceja. Ah. Lo siento, pido disculpas por la intrusión, profesor Kaita. Todavía estamos en clase. Kaita respondió secamente, mirando a Colbert. El día de hoy las clases se cancelan. Colbert anunció severamente. No faltaron los gritos de alegría. Para detenerlos, Colbert hizo señas con ambos brazos, y continuó. Tengo algo que decirle a todo el mundo. Colbert exageradamente inclinó la cabeza hacia atrás, haciendo que la peluca se cayera al suelo. El tenso ambiente que Kaita construyó, colapsó de repente con las explosiones de risas. Tabitha, que estaba sentada al frente, apuntando a la cabeza calva y de repente dijo. Brillante. La risa se hizo más intensa. Kirche se rió mientras golpeaba el hombro de Tabitha. De verdad que sabes el momento justo para hablar. Colbert se sonrojó, y gritó en voz alta. Silencio. Solo los plebeyos se ríen a carcajadas. Los nobles no, incluso si encuentran algo divertido. De lo contrario, la corte real cuestionará los resultados educativos de nuestra escuela. El aula finalmente se tranquilizó ante esas palabras. Ya. Bien, hoy es el día más importante para la Academia de Magia de Tristan. Hoy es el cumpleaños de nuestro fundador Brimir, un gran día de celebración. La cara de Colbert se puso seria, con sus brazos detrás de su espalda. Es altamente probable que la hija de su majestad, la bella flor de la que Tristain puede enorgullecerse con el resto de Alqueginia, la princesa Henrietta, lo cual es una gran fortuna, pase por la academia en su camino de regreso de visitar Germania. Los susurros llenaron el salón. Por lo tanto, debemos estar preparados. Como se trata de una noticia repentina, hemos comenzado los preparativos para recibirla a lo mejor de nuestras habilidades. Debido a esto, las clases de hoy se cancelan. Todos los estudiantes, por favor, vístanse formalmente y reúnanse en la entrada principal. Los estudiantes con ansiedad asintieron al unísono. Colbert asintió a cambio, y anunció en voz alta. Esta es una excelente oportunidad para que su majestad la princesa sepa que todo el mundo ha madurado como nobles modelo. Todo el mundo debe prepararse para dar lo mejor de sí, y que su majestad presencie este hecho. 4 corceles con cascos blancos llevaban un coche tranquilamente en el camino a la Academia de Magia. El carro estaba adornado exquisitamente con oro, plata, platino y esculturas.
Las esculturas eran sellos reales. Uno de ellos, un unicornio con un báculo de cristal cruzado, señalaba que el carruaje pertenecía a su majestad, la princesa. Si nos fijamos más de cerca, no eran caballos normales. Eran unicornios. Unicornios, que, por la leyenda, solo se permite que las más puras niñas, los monten. Y 4 de ellos jalaban el carruaje de la princesa. Las ventanas del carro tenían cortinas, para no ver adentro. Detrás del carro de la princesa iba el cardenal Mazarino, quien ha comandado toda la autoridad política de Tristán con mano de hierro desde que su majestad murió. Su esplendor carruaje no pierde ante el de su majestad, la reina. De hecho, el suyo era más bonito. La diferencia de estos dos coches muestra claramente que en la actualidad tiene la máxima autoridad en Tristán. Alrededor de estos carros estaba la Guardia Imperial, una división de guardias magos. Compuesto por las familias nobles más prominentes, la Guardia Mágica Imperial era el orgullo de todos los nobles del país. Todo varón noble sueña con llevar la capa de la Guardia Mágica Imperial, y cada mujer noble sueña con ser esposa de uno. Esta Guardia Imperial es símbolo de la prosperidad de Tristán. El camino estaba pavimentado con flores y plebeyos ovacionado desde la banqueta. Cada vez que los carros pasaban, se podía escuchar: ¡Viva Tristán! ¡Larga vida a la princesa Henrietta! Y a veces incluso: ¡Viva el cardenal Mazarino! Aunque eso palidece en comparación con lo de la princesa. No estaba bien visto ya que se rumoreaba que era de sangre plebeya. Para algunos su posición era de envidiar. Las cortinas del carruaje se abrieron, y cuando la multitud vio a la joven princesa, los aplausos fueron cada vez más apasionados. Ella también le devolvió una sonrisa gentil a la gente. Henrietta cerró las cortinas y suspiró profundamente, perdiendo la sonrisa color de rosa que acaba de hacerle a la gente. Lo único que quedaba en su rostro era la angustia y melancolía impropia a su edad. La princesa tenía 17 años en ese año. Con una figura delgada, ojos azules, nariz alta, ella era una llamativa belleza. Sus finos dedos jugaban con su báculo de cristal. Siendo ella de sangre real, era, por supuesto, un mago. Ni los aplausos a lo largo de la carretera ni las flores que vuelan en el aire podían animarla. Ella parecía contener ansiedades profundamente políticas y románticas. Sentado a su lado, Mazarino la observaba mientras jugaba con su barba. Usando un sombrero como el de un sacerdote y un traje formal de color gris, era un hombre delgado y frágil, de 40 y tantos años de edad. Su pelo y barba blanca eran bastante largos, e incluso sus dedos parecían piel sobre huesos, creando una apariencia demasiado vieja para su edad. Desde que su majestad murió, su férreo control sobre ambas relaciones exteriores y de la política interna lo han envejecido considerablemente. Él acaba de salir de su coche y entró en el de la princesa. Él quería hablar de política, pero la princesa suspiró solamente, y no le prestó atención. Esa es la 13ª vez hoy, su majestad. Señaló Mazarino, molesto y preocupado. ¿Qué? Ese suspiro. Los de la realeza no deben hacer eso todo el tiempo delante de sus subordinados. No deben. ¿Qué? Henrietta estaba ida. ¿No eres tú el rey de Tristán? ¿Qué no sabe su alteza, los rumores? No tengo conocimiento de ello. Replicó Mazarino con indiferencia. Él estaba mintiendo. Él sabía todo de Tristán, e incluso de Alqueginia, hasta la cantidad de escamas en los dragones de fuego que viven en los volcanes. Él sabía todo sobre él. Pero solo pretendía que no lo sabía. Entonces, déjame decirte. La familia real de Tristán tiene belleza, pero ese no es su cetro. Cardenal, usted es el que sostiene el cetro. Huesos de pájaro con sombrero gris, Mazarín parpadeó. ¿Huesos de pájaro? Esas palabras salieron de la princesa. Por favor, no hable de los rumores de los plebeyos tan a la ligera, ¿por qué no? Son solo rumores. Voy a casarme con el rey de Germania como usted me dijo. No podemos evitarlo. Una alianza con Germania es extremadamente importante para Tristán. Dijo Mazarino. Eso ya lo sé. Su majestad entiende la rebelión que se está llevando a cabo en Albión. Esa gente parece que no puede tolerar la existencia de la realeza en Alqueginia. Él frunció el ceño. Imbéciles descorteses, no refinados. Están tratando de colgar a ese pobre príncipe. Incluso si todo el mundo puede perdonar sus acciones, el fundador Brimir no los perdonará. Yo no los perdono. Así es. Sin embargo, la nobleza de Albión tiene un poder sin igual. Pero no creo que la familia real albionian sobreviva mañana. Uno de los 4 poderes otorgados por el fundador se va a caer, como si nada.
Sin embargo, los países que no pueden resolver sus luchas internas no tienen derecho a existir. No compare a la familia real Albionian con Germania. Todos son mis parientes. No tienes derecho a decir eso, cardenal. Me disculpo humildemente. Voy a pedir perdón al fundador Brimir antes de irme a la cama esta noche. Sin embargo, lo que acabo de decir es la verdad, Su Majestad. Henrietta solo sacudió la cabeza con tristeza. Incluso ese gesto irradiaba su belleza. Se dice que los estúpidos nobles Albionian tienen el descaro de declarar cómo van a unificar a toda Alqueginia. Ciertamente parece que esas personas pondrán sus ojos en Tristain después de la extinción de su realeza Albionian. Si realmente resulta así, sería demasiado tarde si no tomamos las medidas necesarias para prepararnos. Mazarino severamente le explicó a Henrietta. Ella miró por la ventana, fingiendo no prestar atención. Leer las acciones del oponente y luchar contra el primero, es la verdadera política, Su Majestad. Si somos capaces de crear una alianza con Germania, entonces podemos crear un pacto para luchar contra el nuevo gobierno de Albion, y asegurar la supervivencia de este pequeño país. Henrietta continuó suspirando. Mazarino abrió la cortina y miró afuera y vio la sombra de su orgullo. Un joven increíblemente fuerte de aspecto noble, luciendo un sombrero de plumas y barba larga, que montaba a un lado del carro. Una medalla de un grifo negro sujetaba su capa, y una expresión seria montando un animal con la cabeza de un águila, alas, garras, y el cuerpo de un león. Un grifo. Este hombre era el líder de una de las 3 divisiones de la guarida imperial, los Caballeros Griffin, el comandante Wardes. Su división es la más memorable entre la Guardia Mágica Imperial para Mazarino. Para ejercer la formidable proeza mágica, la Guardia Mágica Imperial es selectiva a través de pruebas extremadamente difíciles entre nobles, y cada miembro monta una bestia mágica a nombre de su división. Ellos eran los símbolos Tristainian de miedo y orgullo. ¿Usted me llamó, Su Alteza? Los ojos de Wardes brillaron y se acercó a la ventanilla del coche en su grifo. La ventana se abrió lentamente. Mazarino miró hacia afuera. Wardes, Su Majestad se siente deprimida. ¿Puedes obtener algo por nosotros que pueda levantarle el ánimo? Entendido. Wardes asintió con la cabeza y observó la calle con la mirada de un águila. Rápidamente encontró una pequeña sección de la calle, y dirigió a su grifo allí. Sacando su varita de su cintura, cantó un rápido hechizo, y la agitó con fuerza. Una ráfaga de aire pequeña desde el suelo, recogió todos los pétalos esparcidos por el suelo en manos de Wardes. Volvió al coche con el ramo, y lo presentó a Mazarino. Mazarino se acarició la barba, y sugirió. ¿No es mejor que se lo des tú mismo? Eso sería realmente un gran honor. Wardes bajó su sombrero, y se volvió hacia el otro lado del carro. La ventana se abrió lentamente, Henrietta extendió una mano para recibirlo, la mano izquierda. Wardes emocionalmente sostuvo su mano izquierda, y la besó suavemente. Es una molestia, pero ¿qué más da? Henrietta le preguntó. ¿Cuál es tu nombre? Su Majestad, soy el caballero líder de la Guardia Imperial Griffin, Lord Wardes. Él, con gratitud bajó la cabeza y respondió. Un modelo de nobleza. Muy amable de tu parte. Yo no soy más que un humilde siervo de Su Majestad. Cada vez hay menos nobles que dirían eso últimamente. Cuando mi abuelo aún estaba vivo, bajo el reinado de Felipe III el Grande, toda la nobleza compartía esa clase de caballerosidad maravillosa. Son tiempos tristes, Su Majestad. Puedo contar con esa sinceridad cuando más lo necesite en estos tiempos perturbadores. Cuando eso pase, no importa dónde esté, en la batalla o en el cielo, no importa lo que tengo que dejar, voy a ir corriendo a servir a Su Majestad. Henrietta asintió. Wardes una vez más bajó su sombrero, y dejó de lado el transporte. ¿Qué clase noble es? Le preguntó Henrietta a Mazarino. El señor Wardes. Su nombre rúnico es Relámpago. Incluso el País Blanco solo puede presumir de unas pocas personas que pueden llegar a ser un partido contra él. Wardes, creo que he escuchado ese nombre antes. Creo que vive cerca del territorio de la Valiere. Valiere. Recordó Henrietta, y ella asintió. Ese nombre se encuentra ahora en su destino, la Academia de Magia. Cardenal, ¿se acuerda del nombre del noble que atrapó a Fouquet la Tierra Desmoronadora? Me temo que no. ¿No deberías saber su nombre para darle una medalla? Henrietta estaba sorprendida. Mazarino no estaba interesado. Creo que es hora de cambiar las normas un poco. Uno tiene que servir en el ejército para merecer eso. ¿Cómo puede alguien obtener el título de un caballero tan fácilmente solo por detener a un ladrón?
En cualquier caso, parece que la lucha contra Albion se desatará pronto, y no va a ser una buena idea perder la lealtad de nuestros nobles debido a los celos. Usted ha hecho una gran cantidad de decisiones sin que yo lo sepa. Mazarino no respondió. Henrietta recordó que el nombre de la Valliere estaba entre los nobles que atraparon a Fouquet. Todo saldrá bien, Henrietta pensó, y se calmó. Mazarino miró a la princesa. Su Majestad, me parece que hay algo de inestabilidad entre la corte real y parte de la nobleza. Henrietta entró en shock. Algo sobre una intervención en el matrimonio de la princesa, y la destrucción de nuestra alianza con Germania. Sudor frío goteaba de la frente de Henrietta. ¿Usted no sabe nada de eso, Su Majestad? Después de un período de silencio, Henrietta respondió molesta con un no. Voy a tomar la palabra de Su Majestad. Yo soy la princesa. Yo no miento. Henrietta exhaló un suspiro de alivio. Su 14ª vez, Su Majestad. Solo estoy pensando en algo. Todo lo que puedo hacer es suspirar ahora. Como la princesa, la estabilidad de su país está antes que sus sentimientos. Yo soy así todo el tiempo. Replicó Henrietta apática. Miró las flores en sus manos, y dijo tristemente. ¿Acaso las flores en la carretera son una bendición, cardenal? Lo que sé es que la persona a la que se le entrega la flor, es la bendición de la flor. Cuando la princesa pasó por las puertas de la academia, las filas de los estudiantes levantaron sus varitas respetuosamente. Después se dirigió directamente a la torre principal donde el viejo Osmond estaba esperando. Una vez detenido el coche, los sirvientes se apresuraban a poner la alfombra roja y los guardias anunciaban su llegada. Su Alteza Real del Reino de Tristaín, la princesa Henrietta, ha llegado. Sin embargo, el primero en salir por la puerta fue el cardenal Mazarino. Los estudiantes gruñeron, pero Mazarino no les prestó atención y se puso al lado del carro, tomando la mano de la princesa. Los estudiantes finalmente aplaudieron. Una sonrisa juvenil, floral, estaba en la cara de la princesa mientras elegantemente saludaba. Esa es la princesa de Tristaín. Creo que yo soy mejor que eso. Murmuró Kirche. Oh querido, ¿quién crees que es más bonita? Le pregunto a Red, quien estaba ahí de pie, parpadeando varias veces. Debo de responder. Red se encontraba viendo a Louise, quien de la nada se había ruborizado. Delante de Red y de Louise alguien había pasado, un sombrero de ala grande, un noble de apariencia fresca, cabalgando sobre una bestia mágica con cabeza de águila y cuerpo de león. Louise lo miraba bobamente. A Saito le pareció extraño. Ese noble parece un buen tipo, pero eso no es razón para mirarlo tan profundamente y hasta enrojecerse. Estoy celoso. Pensó. No, eso no puede ser. Yo no tengo ese tipo de relación con Louise. Ella me odia. Tabitha simplemente leía su libro como si la llegada de la princesa no significara nada para ella. Lo bueno es que tú sigues igual. Él le comentó a Tabitha. Ella levantó la cabeza y miró a Louise y Kirche, miró a Red de nuevo, y simplemente murmuró. 3 días. Esa noche, Red estaba sentado en el suelo, en la habitación de Louise, seguía observando las runas de su mano izquierda, aunque mientras él seguía viendo sus runas, a su costado, Louise se ponía de pie un momento, y se sentaba a otro, preocupada por algo mientras abrazaba su almohada, desde que vio a ese noble. Después de eso, ella no dijo nada, volvió a su habitación como un fantasma, y desde entonces se sentó en su cama como si nada. ¿Te ocurre algo? Louise no respondió a la pregunta de Red, solo seguía pensativa con dudas mientras ignoraba deliberadamente a Red. Red decidió no preguntar más, así que solo cerró sus ojos, esperando. Justo cuando estaba debatiendo consigo mismo, alguien tocó la puerta. ¿Quién podrá ser? Se preguntó Red. Los golpes eran suaves y con ritmo. 2 largos golpes, y luego 3 más cortos. Louise de repente despertó de su trance. Se puso su ropa, se puso de pie y abrió la puerta. Allí de pie estaba una niña, cubierta completamente por un velo negro. Miró a su alrededor, y luego entró, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Acaso es usted? Louise solo pudo expresar un shock. La chica hizo un gesto con el dedo de SHH, y sacó su báculo de entre el manto negro que la cubría, cantando un pequeño hechizo. Un polvo que brillaba intensamente llenó la habitación. Un hechizo silenciador. Se preguntó Louise. La niña asintió con la cabeza. Las paredes tienen oídos. Después de asegurarse de que la habitación no tenía oídos mágicos y agujeros, lentamente se quitó el velo. Delante de ellos estaba realmente la princesa Henrietta. Red parpadeó varias veces debido a eso, con duda. Louise frenéticamente cayó de rodillas.
Henrietta suavemente habló. Ha pasado bastante tiempo, Valiere. Capítulo 3. Solicitud de una amiga de la infancia. La princesa Henrietta, que acababa de aparecer en la habitación de Louise, parecía que había sido superada por la emoción, y abrazó a la chica arrodillada. Oh, Louise, querida Louise. Eso no se hace, Su Alteza. Venid a un lugar como este, Louise dijo ceremoniosamente. Oh, Louise. Louise Françoise. Por favor, deja de actuar tan formalmente, tú y yo somos amigas. ¿Somos amigas, no? Yo no soy digna de esas amables palabras, Su Alteza. Louise respondió con una voz acerada y tensa. Deja de hacer eso, por favor. Ni el cardenal, ni mi madre, o los codiciosos nobles de la corte con sus caras falsas están aquí. Oh. ¿Es que acaso no tengo ningún amigo? Si incluso Louise Françoise, mi vieja amiga, actúa tan distante. Su Alteza, Louise levantó la cara. Cuando éramos niñas, no jugábamos a atrapar mariposas, y final quedábamos bien sucias. Con un rostro tímido, Louise respondió. Sí, y la Porte-Sama siempre nos regañaba por eso. ¿Sí? Así es, Louise. También como discutíamos sobre esos grandiosos pastelillos de crema y terminábamos teniendo una verdadera pelea. Siempre que peleábamos era yo quien perdía. Tú me jalabas el cabello y yo comenzaba a llorar. No ganaba siempre, también ganaba usted de vez en cuando. Louise dijo, mirando sentimental. ¿Te acordaste? Y a esa batalla la llamamos, la batalla del cerco de Amiens. Eso fue cuando estábamos peleando por un vestido en su dormitorio, ¿no? Sí, en medio de nuestra corte real imaginaria, terminamos discutiendo sobre quién jugaría a la princesa. Y te pegué en el estómago, Louise Françoise, ya que yo quería serlo. Me había desmayado en presencia de la princesa. Después de eso, las dos se miraron y estallaron en carcajadas. Así me gusta. Louise, me estoy poniendo tan nostálgica, las lágrimas están saliendo. Red solo parpadeó de nuevo, confundido, viendo a la supuesta princesa reír al lado de Louise. Tuve el placer de servirle como compañera de juegos cuando éramos niñas. Después de eso, Louise miró a Henrietta. Pero, me siento profundamente conmovida de que la princesa recuerde esas cosas, pensé que ya se había olvidado de mí. La princesa dio un profundo suspiro y se sentó en la cama. ¿Cómo podría olvidarlo? En esos momentos, todos los días eran divertidos. No había nada en absoluto de qué preocuparse. Había una profunda tristeza en su voz. ¿Princesa? Louise miró preocupada la cara de Henrietta. ¿Cómo te envidio? La libertad es una cosa tan maravillosa, Louise Françoise. ¿Qué estás diciendo? Eres la princesa real, ¿no es así? Una princesa nacida en su reino es como un pájaro criado en una jaula. Vas de aquí para allá por el capricho de tu amo, dijo Henrietta, mirando las lunas por la ventana. A continuación, tomó la mano de Louise y le dio una dulce sonrisa antes de hablar. Yo, me voy a casar. Tienes mis felicitaciones. Louise, que de alguna manera sentía la tristeza en ese tono, habló en voz baja. Fue en ese momento en que Henrietta notó a Red, quien había estado sentado en el suelo. Oh, perdóname. Estaba molestando. ¿Molestando? ¿Por qué? Bueno, ¿no es tu amante? ¿O no? Parece que estaba tan perdida recordando que no me di cuenta de mi error. ¿Amante? Esta criatura. Princesa. Esa cosa es mi familiar. No bromeé con lo de ser mi amante. Louise sacudió la cabeza violentamente, negando las palabras de Henrietta. ¿Familiar? Henrietta miró a Red con una expresión en blanco en su cara. Pero mira, parece un ser humano, es verdad, es verdad. Oh, Louise Françoise, pudiste haber cambiado desde nuestros días de juventud, pero sigues siendo exactamente la misma. No es mi familiar porque quiera. Louise miró decepcionada a Red. Henrietta emitía otro suspiro. Princesa, ¿qué pasó? No, no es nada. Perdóname, estoy tan avergonzado de mí misma. No es algo que deba decirte, pero estoy tan... Por favor, dígame. ¿Cuáles son los problemas que causan que la princesa, tan alegre, suspire tanto? No, no te puedo decir. Por favor, olvida que dije, Louise. No lo haré. ¿No solíamos hablarnos de todo? Fuiste tú quien me llamó amiga. No quieres compartir tus preocupaciones con tu amiga. Después de estas palabras de Louise, Henrietta desprendió una alegre sonrisa. Me has llamado amiga, Louise Françoise. Eso me hace muy feliz. Henrietta asintió con la cabeza en la determinación, y comenzó a hablar. No debes hablar con nadie acerca de lo que voy a decir ahora.
Después de eso, ella dio una rápida mirada en dirección a Red. ¿Quieren que salga de la habitación? Henrietta sacudió la cabeza. Un mago y su familiar son como uno solo. No veo ninguna razón para que te vayas. Y con un tono triste, Henrietta empezó a hablar. Estoy a punto de casarme con el emperador de Germania. Louise, que odiaba a Germania, habló con asombro. Ese país de advenedizos bárbaros. Sí. Pero no se puede evitar. Esto se debe hacer para consolidar nuestra alianza. Henrietta explicó el clima político de Alqueginia a Louise. Hubo una insurrección entre los nobles de Albion, y parecía que la familia real no tardaría en ser derrocada. Si los rebeldes ganaban, entonces lo siguiente sería la invasión a Tristán. Para defenderse de esto, Tristán está buscando formar una alianza con Germania. Por el bien de la alianza, se decidió que la princesa Henrietta se casara en la familia imperial Germanian, así que por eso, Louise dijo con una voz deprimida. Estaba claro desde el tono de Henrietta que ella no deseaba esa boda. Está bien. Louise, yo hace tiempo que he abandonado la idea de casarme con aquel a quien amo. Princesa, esos nobles dos caras de Albion no quieren que Tristán y Germania sean aliados. Dos flechas son más fáciles de romper cuando no estén unidas entre sí. Henrietta murmuró, por lo tanto, ellos han estado buscando desesperadamente algo que pueda interferir con el matrimonio. Y han encontrado algo. Entonces, se trata sobre lo que podría impedir la boda de la princesa. Louise le preguntó, con el rostro pálido, y Henrietta asintió con pesar. Oh, fundador Brimir, por favor salva a esta infortunada princesa. Henrietta se cubrió la cara con las manos, y se derrumbó en el suelo. Dime, por favor. Princesa. ¿Qué es lo que podría interferir con la boda? Louise, como si a ella también le afectara, preguntó con una mirada agitada. Con las dos manos todavía en su rostro, Henrietta parecía que estaba a punto de llorar cuando empieza a murmurar. Se trata de una carta que escribí hace tiempo. ¿Una carta? Sí. Si esos nobles Albionian ponen sus manos sobre ella, probablemente la enviarían a la familia imperial germana tan pronto como la obtengan. Pues ¿qué escribiste? No puedo decírtelo. Pero si la familia imperial Germanian fuera a leerla, nunca me lo perdonarían. No habría matrimonio, y con ello, ninguna alianza con Tristán. Y por consecuencia, Tristán se enfrentaría sola contra la fuerza de Albion. Louise dio un suspiro y cogió las manos de Henrietta. ¿Y dónde está esa carta? La carta que traería crisis a Tristán. Henrietta sacudió la cabeza. No está aquí. La verdad es que, ya está en Albion. Albion. Pero entonces, ¿ya está en manos del enemigo? No. El que tiene la carta no está con los rebeldes de Albion. A medida que el conflicto entre con los rebeldes, el príncipe Wales. El príncipe valiente. Henrietta se inclinó de nuevo y se acostó en la cama. Oh, es un desastre. Tarde o temprano, el príncipe Wales caerá prisionero de los rebeldes. Y cuando eso suceda, la carta saldrá a la luz. Y todo se arruinaría. Arruinado. Todo. Sin una alianza, Tristán tendría que enfrentar a Albion. Louise contuvo el aliento. Entonces, princesa, el favor que me estás pidiendo es imposible. Es imposible, Louise. ¿Cómo puedo ser tan terrible? Todo es confuso. Cuando pienso en eso, no podría pedirte que hagas algo tan peligroso como ir a Albion mientras que esté ese conflicto entre los nobles y la realeza. ¿Qué estás diciendo? Ya se trate de las calderas del infierno, o en las fauces de un dragón, si es por tu bien, voy a ir a cualquier parte. No hay manera de que la tercera hija de la casa de la Valliere, Louise Françoise, pase por alto semejante crisis de Tristán y la princesa. Louise se arrodilló y bajó la cabeza con reverencia. Por favor, déjeme este asunto a mí, la que ha capturado a Fouquet la tierra desmoronadora. Ese fui yo, Red pensaba en ello, con expresión aburrida, realmente debía admitir que el asunto le parecía bastante exagerado y por qué no reconocerlo, tanto los gestos de Louise como de Henrietta le parecían exagerados, así que me vas a ayudar. No cabe duda Louise Françoise, tú eres una gran amiga. Por supuesto que la ayudaré princesa. Louise cogió las manos de Henrietta, y hablaba acaloradamente, cedió y empezó a llorar. Princesa, yo, Louise, siempre seré su amiga, su confidente. Ha olvidado el juramento de lealtad eterna. Ah, la lealtad. Esta lealtad y amistad sincera, estoy profundamente conmovida. Nunca olvidaré a través de la vida, tu lealtad y amistad. Louise Françoise. Red, que parecía aburrido, frunció el ceño repentinamente.
Ir a un país que está en plena guerra, ¿debo de ir? Sí. Te compre una espada, no. Con eso podrás defenderte al menos. No es que me haga ilusión ir a esa gran guerra, encima por el capricho de una princesa, creo que por una vez sí preferiría quedarme con mi rutina de familiar doméstico. Red lesó en ello, suspirando mientras por fuera, entonces, vamos a ir a Albion, encontrar al príncipe heredero Wallace, y obtener la carta de vuelta, princesa. Sí, eso es correcto. Estoy segura de que ustedes, los que han atrapado a Fouquet la tierra desmoronadora, deben ser capaces de llevar a cabo esta difícil misión. Como desees. ¿Qué tan urgente es esta tarea? He oído que los nobles de Albion han logrado arrinconar a la familia real. Solo será cuestión de tiempo antes de ser derrotados. La cara de Louise se puso seria mientras se inclinaba ante Henrietta. Entonces, mañana partiremos. Posteriormente, Henrietta volvió la mirada hacia Red. Red parpadeó varias veces, mirándola, sin entender el por qué lo estaba observando fijamente. Respetable familiar. Al menos es educada, Red pensó en ello, suspirando. Cuida a mi amiga más valiosa. Y entonces ella suavemente le tendió la mano. Red arrugó las cejas, sin entender eso. Louise habló con una voz asombrada. Eso no puede ser, princesa. ¿Por qué le ofrece su mano a un familiar? Está bien. Esta persona actuará por mí, y sin una recompensa, no voy a tener su lealtad. ¿Recompensa? Red preguntó, se puso de pie, mirando a Louise, sin entender a qué se refería. Cuando ella te ofrece su mano, esto significa que puedes darle un beso. No me malentienda, princesa. Red habló sin saber cómo dirigirse a ella. Tomó a Derf en sus manos, con una sonrisa mientras la espada permanecía en su funda, sus runas brillaron mientras en su mirada había una chispa encendida, un hombre de personalidad tan peculiar. De donde vengo no hay princesas a las que obedecer, y aunque no quiera ir ya estoy obligado a ello, simplemente haré lo que sé hacer. Red dijo eso, la runa en su mano izquierda brilló mientras por un momento su pulso aumentó, volvía a sentir energía una vez más. Henrietta parpadeó varias veces, perpleja, un familiar hablando así a una princesa. Sin barreras, sin orgullo, sin faltas de respeto, pero también con respeto, no estaba molesta. Estaba curiosa debido a este familiar, en cambio por otro lado, idiota, quien se atreve a rechazar la mano de su majestad. Lanzado un zapatazo directo hacia la cabeza de Red, Louise le gritó, claramente molesta. Red cayó de espaldas a su cama de paja. El hombre que era capaz de correr 20 metros en un solo segundo. Noqueado por un segundo por un zapatazo. Mientras Red tenía una mirada blanca, viendo al techo debido al zapatazo noble, una voz se oyó, en ese momento, la puerta se abrió de golpe y alguien entró de repente. Tú. Desgraciado. ¿Cómo diablos le acabas de hablar a la princesa? Era la persona que se batió en duelo con Red, Guiche de Gramont. Con su ya clásica rosa omnipresente en la mano. ¿Qué haces aquí? Red se sentó en su cama de paja, con un hilo de sangre saliendo de su nariz mientras lo observaba con duda. Durante mi búsqueda de la más linda y encantadora rosa, o sea la princesa, llegué a este lugar, y luego veo esa clase de robo, por así decirlo, a través de la cerradura de la puerta, es imperdonable que un plebeyo idiota como tú haga eso. Sí, ya te vimos, Red dijo eso, ignorando su presencia, mientras Guiche, con su orgullo habló, ten un duelo conmigo. Sin vergüenza. ¿Quieres otra paliza? Red preguntó, arrugando las cejas, mirándolo, en ese momento mientras Red parecía un lobo listo para saltar, Guiche recordó la mirada que Red era capaz de dar, aclarando su garganta mejor prefirió ver a la noble princesa. Su Alteza. Le pido de por favor humildemente, nómbreme a mí, Guiche de Gramont, para esta difícil misión. Oh. Usted. Permítanme unirme a su grupo. Guiche gritó cuando seguía siendo visto por Red. El rostro de Guiche se enrojeció. Quiero serle útil a su Alteza. ¿Te gusta la princesa? No digas cosas tan groseras. Estoy, absolutamente dispuesto a ayudarle a su Alteza. Sin embargo, el rostro de Guiche estaba ardiendo intensamente al decir esto. Observando la mirada apasionada que estaba dando Henrietta, él, estaba sin duda bajo su encanto. Pero no tenías una novia. Aquella rubia, es Montmorency. Espera, ustedes, pero Guiche estaba en silencio. Te ha dejado. Ella te dejó completamente, ¿verdad? Cállate. Fue tu culpa. Ah, ya veo, pero significa que está soltera. Red acarició su barbilla, recordando la apariencia de aquella noble, asintió para sí mismo mientras Henrietta pensaba, Gramont. Ah, general de Gramont. Henrietta fijó sus ojos en el rostro de Guiche.
Yo soy su hijo, Su Alteza. Guiche se puso de pie y se inclinó reverente. ¿Estás diciendo que también quieres ayudarme? Sería una bendición inesperada para mí si yo fuera parte de esa misión. Henrietta sonrió al ver la expresión entusiasta de Guiche. Gracias. Su padre es un gran valiente noble, y parece haber heredado su sangre. Entonces, por favor. ¿Quieres ayudar a esta princesa desafortunada, Sir Guiche? Su Alteza ha pronunciado mi nombre. Su Alteza. La flor más amada de Tristain ha dirigido su sonrisa de rosa hacia mí. Exclamó Guiche, sintiendo tal emoción que cayó hacia atrás, desmayado. Pues bien, mañana por la mañana, partiremos para Albion. Hemos oído que el príncipe Wales ha establecido un campamento en Newcastle en Albion. Entendido. He viajado a Albion con mis hermanas antes, así que estoy familiarizada con la geografía. Va a ser un viaje peligroso. Si los nobles de Albion descubren su misión, van a hacer todo lo posible para ponerse en su camino. Henrietta se sentó a la mesa y, con la pluma y un pergamino de Louise, escribió una carta. Henrietta miró en silencio la carta que había escrito, antes de que empezara a negar con tristeza. «Princesa, ¿qué pasa?» Louise, pensando que algo malo estaba pasando, le hizo su llamado. Es que, no es nada». Henrietta se ruborizó, hizo un gesto como si decidida en algo, y luego añadió otra línea al final. Después de eso, ella murmuró en voz baja. «Fundador Brimir, por favor, perdona a esta princesa egoísta. A pesar de que mi país está en peligro, no pude evitar escribir esta frase, no puedo mentirme acerca de mis sentimientos». La expresión de Henrietta hizo parecer como si hubiera escrito una carta de amor en lugar de un mensaje secreto. Louise no podía decir nada más, y se limitó a dejar que Henrietta hablara sola. Henrietta enrolló la carta que le había escrito. Ella agitó su báculo. De la nada, lacre apareció en la carta enrollada, y un sello apretado en ella. Luego le entregó la carta a Louise. «Cuando te encuentras con el príncipe Wales, por favor dale esta carta. Luego debes traer la carta en cuestión inmediatamente». Después de eso, Henrietta se quitó un anillo de su dedo anular en su mano derecha, y se lo dio a Louise. «Este es el rubí de agua que he recibido de mi madre. Debería funcionar como un amuleto de buena suerte, por lo menos. Si tienes problemas de dinero, por favor vende esto para conseguir algunos fondos para el viaje». Louise bajó la cabeza en silencio. «Esta misión es para el futuro de Tristain. Para eso, el anillo de mi madre te protegerá de los fuertes vientos que soplan en Albion». Capítulo 4. La ciudad portuaria de La Rochelle. Aunque acababa de romper el alba, Red, Guiche y Louise ya habían empezado a preparar las sillas de sus caballos. Colgada sobre la espalda de Ted estaba Derflinger. Debido a su longitud, no se podía llevar a la cintura. Louise estaba vestida con su uniforme de la academia, la única diferencia era que ahora llevaba botas para montar en lugar de zapatos. Nama se cambió los zapatos, pero ya llevan bastante tiempo preparándose. Cuando Red estaba viendo a los caballos, Guiche habló: «Quiero decirles algo, quiero llevar a mi familiar». «¿Tienes un familiar en primer lugar?» «Por supuesto que sí. Todos los magos tienen uno». Louise y Red se miraron entre sí y luego miraron a Guiche de nuevo. «¿Dónde está tu familiar ahora?» «Aquí». Guiche respondió señalando al mismo tiempo el suelo. «Pero no hay nada en el suelo», dijo Louise. Guiche respondió pateando el suelo suavemente. En ese momento, una criatura gigante marrón salió de la tierra. Verdandi. «Oh, mi lindo Verdandi. Este es mi lindo familiar, Verdandi». «¿Quieres decir que tu familiar es esta cosa?» Si mirabas de cerca, esa gigante criatura marrón era en realidad un topo del tamaño de un pequeño oso. ¿Sí? «Ah, mi Verdandi, te ves tan lindo de todos lados. ¿Ya comiste tus lombrices?» El topo gigante felizmente movió su cabeza en respuesta. ¿En serio? Eso es maravilloso. Guiche exclamó mientras frotaba mejilla con su familiar. «Un topo, qué interesante». Red dijo eso, acariciando su mentón mientras se ponía a la altura del topo, lo observaba con interés ciertamente. «Es verdad, Guiche. Esa criatura se mueve bajo tierra, ¿cierto?» «Eso es correcto. Aunque es un poco grande, Verdandi es un topo bien portado». «¿Cómo lo piensas llevar?» «Todos estamos montando a caballo», dijo Louise de manera perturbada. «No te preocupes. Verdandi se mueve rápidamente bajo tierra. ¿Verdad, lindo?» El topo gigante asintió con la cabeza. «Pero vamos a Albion. No podemos llevar criaturas que se mueven bajo tierra», explicó Louise. Guiche, al oír eso, se arrodilló en el suelo y dijo:
No puedo soportar separarme de mi querido Verdandi, oh Dios, ¿por qué? Al mismo tiempo, el topo gigante parecía haber captado un olor y se acercó más y más a Louise. ¿Qué está tratando de hacer este estúpido topo? ¡Alto! Que te estés quieto. El topo gigante empezó a olerla por todas partes. Red se acercó, sujetando al topo, viendo que estaba observando fijamente el anillo que Louise portaba. ¿Ah, con qué era eso? Verdandi ama las joyas. Es una plaga. Louise gritó, mientras Red cargaba al enorme topo. Oye, no le digas plaga a mi Verdandi. Es mi culpa que Verdandi haga eso. Para un mago tierra, no hay nada más útil que su familiar busque piedras preciosas. Una repentina ráfaga de viento llegó de la nada y alzó la capa de Louise y Guiche, en cambio solo hizo mover la sudadera de Red, quien seguía cargando a Verdandi. Red alzó la vista y vio al responsable. ¿Quién hizo eso? Guiche gritó agitadamente. Un robusto noble con un sombrero de plumas apareció de la luz tenue detrás de él. Guiche apresuradamente sacó su varita en forma de rosa, pero el noble con el gorro de plumas fue más rápido. Antes de que Guiche se diera cuenta, ya no tenía su varita. Yo no soy tu enemigo. Estoy a las órdenes de su majestad. La princesa estaba preocupada de enviarlos a ustedes solos a Albion. Por lo tanto, fui designado para acompañarlos en este viaje. Dijo el noble mientras se quitaba el sombrero de plumas y hacía una reverencia. Yo soy Vizconde Wardes, comandante de los caballeros Griffin. Guiche se quedó con la boca abierta. Para la mayoría de los nobles, incluido Guiche, ser capaz de unirse a los caballeros Griffin significa un gran prestigio. Wardes miró a Guiche y le habló en tono de sabiduría, la calma es una virtud. Wardes solo volvió a ver a Louise, sonriendo, ha pasado tiempo, prometida mía. Como balde de agua fría, Red parpadeó varias veces al oír eso. Este es tu prometido, Louise. Guiche también estaba asombrado. Wardes-sama. Louise dijo con voz temblorosa mirándolo. Ha pasado tanto tiempo. Mi querida Louise. Wardes se acercó a Louise y con una gran sonrisa en su rostro, la cargó en sus brazos. Sí, ha pasado bastante tiempo. Dijo Louise con su cara enrojecida de vergüenza. Sigues siendo tan ligera como siempre. Al igual que una pluma. Vizconde, por favor no digas eso, nos están mirando. Wardes bajó a Louise y volviéndose a poner su sombrero, dijo. ¿Te gustaría presentarme a tus amigos? Bueno, él es Guiche de Gramontiel, mi familiar rojo. Dijo Louise mientras los señalaba. Guiche, que no se atrevía a mirar a Wardes directamente, bajó la cabeza. Red solo seguía ahí, sin agachar la cabeza, solo observando aún con Verdandi en sus brazos. Wardes dijo con una mirada algo sorprendida en su cara. Eres el familiar de Louise. Esta es la primera vez que veo a un familiar humano. Gracias por cuidar también de mi prometida, Así, Red solo observó a Verdandi una vez más, mirándolo mientras lo seguía sosteniendo. Este viaje definitivamente será largo, amigo topo. Red dijo eso, sin más lo dejó en el suelo mientras se estiraba un poco la espalda por el hecho de tener que cargarlo. Sin embargo, no todo puede ser tan malo, solo tengo que ir a otro país que está en guerra constante y recuperar una carta por el capricho de una princesa. Red pensó en ello, parpadeando varias veces, se mordió el labio mientras suspiraba. Sí, esto definitivamente será largo. Wardes al ver eso, se acercó a Red y le dio una palmadita en los hombros. ¿Qué pasa? ¿Tiene dudas acerca de este viaje? No hay nada que temer. ¿No eres tú el que atrapó a Fouquet, la tierra desmoronadora? Ya ves, nada es imposible. Wardes al terminar de decir eso, hizo una amplia sonrisa. Red solo retiró la mano de su hombro, con calma lo observó y solo asintió. Realmente no sé qué debería de pensar, supongo que fui bastante precipitado. Red pensó en ello, soltando una risa para sí mismo. Louise, incapaz de calmarse debido a la aparición de Wardes, estaba inquieta por la ansiedad. Entonces, Wardes silbó, y un grifo apareció entre las nubes matinales. Era una bestia mítica con cabeza de águila, cuerpo de león y hermosas alas de plumas blancas. Wardes subió audazmente al lomo del grifo, y luego le tendió la mano a Louise. Ven, mi Louise. Louise bajó la cabeza con timidez y vacilación, al igual que una chica que está enamorada. Red solo se subió a su propio caballo, con calma. Louise, que seguía dudando, se subió al grifo de Wardes. Con una mano en las riendas y en la otra su varita, Wardes gritó. Bueno, vámonos. El grifo se adelantó. Detrás de él estaban Guiche, mirando lleno de admiración a Wardes. Aunque, no todo es tan malo, Red, al tener una idea, sonrió para sí mismo.
Desde la ventana de la oficina del director, Henrietta estaba mirando a Red y los demás partir al avión. Cerrando los ojos, comenzó a rezar: Fundador Brimir, por favor, concédeles protección todo el viaje. Junto a ella estaba el director Osmond quitándose su vello nasal. ¿Usted no les deseará buen viaje, director Osmond? No, como puede ver, estoy ocupado en estos momentos, Su Alteza. Henrietta sacudió la cabeza decepcionada. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Entre, dijo el director. El señor Colbert entró en la oficina con una mirada ansiosa en su rostro. Malas noticias, director. Parece que ya es costumbre. ¿Qué pasa ahora? Según escuché de los guardias del Palacio Real, Fouquet se ha escapado. Murmuró Osmond mientras acariciaba su barba. De acuerdo con el guardia que estaba en turno, algún noble lo atacó con magia de viento. Ese noble apareció cuando no había nadie por lo de su majestad. Esto significa que hay un espía entre nosotros. No es una mala noticia. La cara de Henrietta se puso pálida al escuchar la noticia. El director Osmond le hizo un gesto al señor Colbert pidiéndole que se vaya. Está bien. Bien. Escucharemos a detalle eso más tarde. Después de que Colbert saliera, Henrietta puso las manos sobre la mesa y suspiró profundamente. Tenemos un espía entre nosotros. Esta debe ser obra de la nobleza de Albion. Tal vez es Ouch, dijo el director mientras sacaba un pelo de su nariz. Henrietta miraba sin poder hacer nada. ¿Cómo puede estar tan relajado? El futuro de Tristán está en juego. El adversario ya ha hecho su jugada. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar, ¿no es así? Aún así, todo está bien. Él va a ser capaz de hacer frente a los problemas durante su viaje. ¿La persona de que está hablando, es el joven Gramont? ¿O el vizconde Guardes? El director negó con la cabeza. No me diga que es el familiar de Louise. ¿Cómo puede ser eso posible? No es solo un plebeyo. Su Alteza, ¿ha oído hablar de la historia del fundador Brimir antes? He leído la mayor parte de la historia, el director sonrió y respondió. Entonces, ¿sabe usted acerca de Gandalf? ¿No es un familiar del fundador Brimir? No me diga que. El director Osmond sintió que había divulgado ya demasiado. En cuanto al secreto de Gandalf, él quería guardárselo y aunque confiaba en Henrietta, no quería que la familia real lo supiera. Sí, es tan fuerte y capaz como Gandalf, además, viene de un mundo diferente al nuestro. ¿Otro mundo? Sí. Él viene de un mundo diferente al de Alqueginia. O debería decir, un lugar que no es Alqueginia. Siempre he creído que este joven de otro mundo tendrá éxito. Esa es también la razón por la que estoy tan despreocupado, incluso durante estos tiempos peligrosos. Otro mundo diferente de Alqueginia, eso realmente es posible. Ese joven, oculta muchas cosas y aún tiene mucho por mostrar. Henrietta se quedó con una mirada lejana. Recordó la mirada de Red y cómo se encendía al hablar, sin duda, sería interesante. Vamos a orar por la brisa que viene de otro mundo. Se tarda 2 días en llegar a la ciudad de Puerto de la Rochelle a caballo desde Tristán. La ciudad portuaria se encuentra en un profundo y estrecho paso entre 2 montañas. Debido a esto, cuenta con una pequeña población de 300 personas. La Rochelle es la puerta de entrada a Albion, y el número de viajeros es 10 veces más que la población local. A izquierda y derecha solo se podían ver las paredes de la montaña. La gente había cavado agujeros en las rocas, convirtiéndolas en tabernas y tiendas. Aunque las construcciones parecen ordinarias, son hechas de roca, una hazaña realizada por magos de tierra cuadrangular. Dado que casi no entraba luz por la estrecha abertura, la cuidad ya estaba a oscuras a pesar de que todavía estaba el sol tardío. En un cierto lugar, se podía ver una calle aún más estrecha que conduce a un bar. En ese bar, estaba escrito el nombre de Winebar Golden Barrel. Sin embargo, nada en la taberna se parecía a su nombre, el bar era como una casa abandonada. Un montón de sillas destrozadas estaban apiladas junto a la puerta. La mayoría de los clientes eran gángsters y mercenarios. Cuando se ponían borrachos, y a menudo se peleaban por cosas insignificantes, como verse entre ellos mismos. Cada vez que se peleaban, luchaban con armas. Por lo tanto, era común ver a personas muertas o gravemente heridas en el interior del bar. El tendero, que no quería ver ningún muerto más, puso un aviso en el interior de la tienda. Si te vas a pelear, por favor utiliza las sillas. A partir de ese día, los clientes sintieron lástima por el tendero. Así que empezaron a utilizar las sillas en lugar de sus armas.
A pesar de que todavía salían heridos de los confortamientos, ya no hubo muertos y las sillas, que eran destruidas durante los combates, quedaban amontonadas junto a la puerta. El día de hoy, el bar barra de Barril de Oro del Vino está lleno de clientes como de costumbre. Casi todos los clientes son mercenarios que volvían de Albion, que estaba en una lucha interna por el rey de Albion. ¿Pero que no van perdiendo? Bueno, entonces un brindis por la República. Las personas brindando ahora, antes eran mercenarios contratados por la realeza de Albion para luchar junto con ellos. Sin embargo, ante la inminente derrota de sus clientes, todos decidieron retirarse. Para ellos no es deshonroso. Como mercenarios, que valoran sus vidas más que sus creencias, no están obligados a luchar hasta la muerte por sus clientes. Mientras bebían, la puerta del bar se abrió. Una señorita bastante alta había entrado en el bar. La capucha del abrigo de la dama cubría la mayor parte de su cara, excepto la parte inferior. Sin embargo, ver únicamente esa parte de su cara ya se puede estar seguro acerca de su belleza. Como era raro que a una mujer tan atractiva llegara sola, todos los ojos en el bar estaban puestos en ella. La señorita, imperturbable ante todos esos ojos fijos en ella, ordenó un poco de vino y comida y se sentó en una mesa en una esquina de la barra. Después de que la comida fuera servida, ella rápidamente desembolsó el dinero. Eso es un montón de dinero. Esto incluye alojamiento. ¿Tienes algunas habitaciones vacías? Una voz elegante respondió. El tendero asintió con la cabeza y se fue de su mesa. Varios de los clientes se miraron entre sí y se acercaron a la dama. Disculpe señorita, es peligroso estar aquí sola. Sí, así es. Hay un montón de gente peligrosa en la ciudad. Pero no te preocupes, vamos a estar aquí para protegerte. Con una sonrisa en su rostro vil, uno de ellos levantó la capucha de la señorita. Pitos y abucheos se escucharon una vez que ya no tenía la capucha puesta. La chica era toda una belleza, con hermosos ojos y una nariz elegante. Esta mujer hermosa no es otra que Fouquet la tierra desmoronadora. Es de primera clase. Mira su piel. Es tan blanca como el marfil. Otro hombre intentó levantar la barbilla de Fouquet, pero su mano fue rechazada de inmediato. Fouquet le dio una leve sonrisa. Entonces, otro cabrón de inmediato se puso de pie, sacó su daga y la apuntó en el rostro de Fouquet. ¿No se supone que debes usar las sillas? Esto es solo para asustarte. Las sillas no pueden intimidar a nadie, ¿verdad? No actúes tan inocente, que no estás aquí para buscar compañía. Bueno, nosotros queremos acompañarte. Incluso con la daga apuntando en su rostro, Fouquet no mostró ningún temor. Con un ligero movimiento, cogió su varita. En un instante, ella cantó un hechizo. Con eso, la daga que el hombre sostenía se convirtió en tierra y cayó sobre la mesa. Es una noble. Los hombres inmediatamente se alejaron de ella. Como Fouquet no llevaba un manto, ninguno sabía que era un mago. Soy un mago, pero no soy un noble. Dijo Fouquet con indiferencia. La mayoría de ustedes son mercenarios, ¿verdad? Los clientes masculinos se miraron entre sí. Si no era un noble, su vida no estaría en peligro. Si le hubieran hecho eso a un noble, estarían muertos sin lugar a dudas. Sí, pero, ¿quién eres? Un veterano del grupo respondió. No tiene importancia. En resumen, estoy aquí para contratarlos a todos ustedes. A todos nosotros. Los mercenarios miraron a Fouquet con asombro. ¿Qué pasa con esas caras? Es tan raro que los contrate. No. Nada de eso. Lo que queremos saber es si tienes el dinero suficiente. Fouquet puso una bolsa llena de oro sobre la mesa. Después de inspeccionar el contenido de la bolsa, el veterano dijo. Wow. Ecus. La puerta del bar se abrió de nuevo. Esta vez, un hombre que llevaba una máscara blanca había entrado en el bar. Era el mismo hombre que ayudó a Fouquet a escapar de la prisión. Bueno, ya es hora. Fouquet al ver a ese hombre, dio un HMM como respuesta. Los mercenarios, al ver tan peculiar hombre, todos estaban muy sorprendidos. Han empezado su viaje. Dijo el hombre enmascarado. He hecho lo que me habías dicho y contraté a todos estos hombres. El hombre de la máscara blanca miró más de una vez a los mercenarios que había contratado Fouquet. Todos ustedes trabajaron para la realeza de Albion, ¿verdad? Eso fue el mes pasado, dijo uno de los mercenarios con regocijo. Pero ahora, ellos están perdiendo, no tiene por qué servirles más. Los mercenarios se echaron a reír. El hombre de la máscara blanca se echó a reír también. Voy a cumplir todos tus deseos financieros.
Sin embargo, yo no soy como los nobles de Albion que pronto serán vencidos, si alguien se atreve a huir de la batalla, lo mataré yo mismo. Desde que salieron de la Academia de Magia, el grifo de Wardes había sido imparable avanzando a su destino, a pesar de que el resto del grupo ya había cambiado su montura 2 veces. Espera, no estamos yendo demasiado rápido. Louise, que estaba en el grifo de Wardes, preguntó. Louise le hablaba de una manera más informal a Wardes cuando estaban a solas. Pero eso fue debido a la petición del vizconde. Guiche y Rojo están ya al borde del agotamiento. Wardes se volvió y miró a Guiche y Red. Red sostenía la montura con fuerza, su mirada estaba dirigida al frente mientras alzaba una ceja, Guiche sostenía la rienda por temor a caerse, estaba al borde del agotamiento. No, ¿cómo puedes seguir bien? Guiche jadeando y con dolor en sus manos miraba a Red, su postura. La sensación de ir a caballo y sentir el viento en el rostro me resulta agradable, Red respondió, rascando su mejilla, mirándolo. Mientras tanto por encima de ellos, pero yo había planeado viajar a La Rochelle sin parar, ellos tardarían 2 días en llegar a caballo aún así. Si ese es el caso, ¿por qué no los dejamos atrás? No podemos hacer eso. ¿Por qué? ¿No estamos juntos en esto? Por otra parte, un mago no debe abandonar a su familiar, parece que lo quieres mucho. Es tu novio. La cara de Louise inmediatamente se puso roja y le contestó. No, no lo es. Eso me tranquiliza. Si mi prometida me dijera que ya tiene un novio, me moriría de tristeza. Respondió Wardes con una sonrisa. Pero eso fue solo algo que nuestros padres acordaron. Entonces, ¿no te gustó, mi pequeña y delicada Louise? Ya no soy una niña. Dijo Louise, haciendo pucheros. Pero en mis ojos, eres siempre tan pequeña y delicada, Louise. Louise recordó el sueño que había tenido un par de días atrás, donde estaba de vuelta en el patio de su casa de la Valliere. El bote secreto en el lago olvidado. Cada vez que ella hacía un berrinche, Wardes siempre estaba ahí para calmarla. El matrimonio se decidió por sus padres. El compromiso se decidió hace mucho tiempo. Donde él, se casaría con ella. Su prometido. En ese momento, ella aún no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía que, mientras estuviera con el hombre que admiraba, ella sería feliz. Pero ahora, por fin comprendió todo. Ella se casaría con Wardes. No es que no me gustes. Dijo Louise con vergüenza. Eso es maravilloso. En otras palabras, ¿te gusto? Wardes abrazó suavemente los hombros de Louise. Nunca me he olvidado de ti, incluso después de todo este tiempo. ¿Todavía te acuerdas? Después de la muerte de mi padre durante la campaña de profesión, Louise asintió con la cabeza. Wardes empezó a recordar el pasado y le narró a Louise sobre el pasado. Mi madre había muerto antes, y después heredé el título de mi padre. Queriendo hacer un apellido para mí, me fui a la capital. Afortunadamente, Su Alteza tenía una impresión profunda de mi padre, que había muerto en el campo de batalla, y me metió en la Guardia Griffin. Había entrado en la caballería Griffin como un aprendiz, eso fue difícil para mí. Y a partir de entonces, rara vez ibas a la finca. Dijo Louise cerrando los ojos. Ella también parecía estar inmersa en sus recuerdos. Mi casa y los bienes fueron atendidos por el mayordomo Galgan mientras ponía todo mi esfuerzo al servicio de la nación. Después de tanto tiempo, por fin me echo de un título y he decidido algo. ¿Qué has decidido? Pedirte la mano para el matrimonio una vez que consiga un apellido. Estás bromeando, vizconde. Eres muy popular entre las chicas, no tienes la necesidad de cumplir con tu promesa con alguien tan insignificante como yo. Acerca de casarse con Wardes, Louise lo había olvidado limpiamente hasta que tuvo ese sueño hace unos días. El pacto nupcial a Wardes era casi un sueño fugaz. En su opinión, solo era un acuerdo hecho por capricho. Después de que Wardes dejara su finca hace 10 años, Louise nunca lo volvió a ver. Wardes se había convertido ya en un recuerdo distante. Pero ahora, eran recuerdos lejanos que de repente se convirtieron en realidad. Este viaje es una buena oportunidad para recuperar esas sensaciones que teníamos cuando éramos jóvenes. Dijo Wardes con un tono suave y tranquilo. Louise pensó para sí misma, realmente me gusta Wardes. Sí, a ella le gustaba y lo admiraba cuando era joven, pero eso ya es parte del pasado. De pronto, frente a un matrimonio arreglado, no sabía qué hacer. Además, habían estado separados durante tantos años, no sabía muy bien si ella todavía tenía sentimientos por él. Louise giró la cabeza y miró hacia atrás. Ella vio a Red. Esa sonrisa en su rostro, esa mirada, esa expresión, estaba sumergido, una vez más.
Comenzó a acelerar el paso, adelantando a Guiche, casi como si su propio orgullo le impide bajar el ritmo, casi como si los estuviera siguiendo. Seguramente si fuese por Red no querría parar aún si tuviese que arrastrarse. Al verlo así, con esa expresión, tan diferente a la expresión perfecta de Wardes. Era confuso, extraño, y a la vez fascinante. Ya hemos estado viajando un día entero, no se cansan. Esos caballeros Giffin son unos monstruos. Se preguntó Guiche, quien también estaba sin vida encorvado sobre el caballo. Guiche estaba viendo a Red, que pese a estar bañado en sudor, con su cuerpo temblando estaba al frente. ¿Por qué un plebeyo como tú puede seguirles el ritmo? Cuando peleamos, la mirada de Guiche cambió al oír las palabras de Red, a una expresión más atenta. Me sentí saciado, el futuro dejó de importar al igual que el pasado, mis dudas desaparecieron, solo importaba el presente, llámalo orgullo, llámalo ego, llámalo fuego interno, pero, me niego a perder ante un noble. Red lo miró por encima del hombro, acelerando más el paso mientras el sudor lo bañaba una vez más, su mirada seguía encendida. En el ego, en el orgullo, el haber perdido porque este plebeyo lo había humillado delante de todos, el comentario que había hecho el día anterior sobre que Mormorenki ahora estaba soltera, no te atrevas a verme por encima. Guiche con fuerzas renovadas debido al orgullo de Red decidió seguirle el paso. Como habían estado viajando a toda velocidad e intercambiando sus cansados caballos en los frescos en varias ocasiones, llegaron a las afueras de la Rochelle al anochecer. Red miró a su alrededor con asombro. Viajando bajo la luz de la luna, Red y el grupo finalmente vieron un camino estrecho entre la montaña. Las casas hechas de piedras se podían ver a ambos lados del camino. ¿Por qué construyeron un puerto en una montaña? Al escuchar la pregunta de Fed, Guiche contestó sarcásticamente. No me digas que no sabes dónde está Albion. Sí, no lo sé. ¿En serio? Respondió Guiche riendo. Solo sé que no sé nada. De pronto, desde lo alto del acantilado, unas antorchas fueron encendidas. Las antorchas iluminaban el barranco que estaban a punto de cruzar. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Exclamó Guiche. Los caballos, asustados por las antorchas encendidas, tiraron a Red y Guiche. Al caer, una lluvia de flechas se dirigía hacia ellos. Es una emboscada. Gritó Guiche. Red con su cuerpo relajado y cansado, solo pudo ver al frente. Red finalmente comenzó a desenvainar Faderflinger. ¡Wow! Justo cuando pensaban que estaba a punto de cumplir su condena, una fuerte ráfaga de viento sopló, transformándose en un pequeño huracán. Ese mismo huracán detuvo todas las flechas y las disipó. Wardes levantó su varita. ¿Están todos bien?, gritó Wardes. Estoy bien, respondió Red, jadeando, su mirada mostraba cierta frustración. No, Red finalmente desenvainó a Derflinger. Las runas en su mano izquierda comenzaron a brillar, haciendo que el agotamiento que sintió todo el día, se desvaneciera. Estoy tan solo, compañero. Es mucho pedir que me saques de vez en cuando. Ya veo, perdón, Derf. Red miró a lo alto del acantilado, pero no podía ver a los flecheros. Es muy probablemente que sean ladrones o bandidos, dijo Wardes. Lo hice, dándose cuenta de algo de repente exclamó. Podrían ser los nobles de Albion. Los nobles no usan flechas. En ese momento, el sonido de cientos de flechas se volvió a escuchar. Era un sonido que ya se habían grabado, pero, en eso, se pudieron escuchar gritos desde los acantilados. Las flechas se podían ver perfectamente en el cielo nocturno. Sin embargo, todas las flechas estaban quietas como por arte de magia. Después de eso, un pequeño huracán atacó a todos los arqueros. No son esos encantamientos de viento, murmuró Wardes para sí mismo. Los arqueros, que trataron de tenderles una emboscada, cayeron por los acantilados después de ser arrastrados por el tornado mágico. Cayeron duro en el suelo, hasta a mí me dolió. Con la luna como fondo, una imagen familiar apareció. ¡Ah, Silpid!, gritó Louise. Era el dragón de viento de Tabitha. Después de aterrizar, una chica pelirroja saltó del dragón y acomodó su cabello. Siento haberme tardado. Louise también saltó del grifo de Wardes y respondió. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué estás aquí? No es para ayudarte, eso sí. Cuando te vi salir de la academia por la mañana, desperté rápidamente a Tabitha y te seguí hasta aquí. Kirche señaló a Tabitha, ella aún llevaba su pijama, parece no estar mintiendo. Pero ella no parecía importarle en absoluto, y seguía leyendo un libro. Zerbst. Escúchame, estamos en una misión secreta que nos ha dado su Alteza. ¿Misión secreta? Deberías haberlo dicho antes.
¿Cómo voy a saberlo si no me lo cuentas? De todas formas, deberías agradecerme por detener a la gente que quería emboscarte. Dijo Kirche mientras señalaba a las personas en el suelo. Los atacantes, mientras trataban desesperadamente de moverse para salir huyendo, se lamentaban a los chicos del grupo de Louise. Guiche se les acercó y comenzó a interrogarlos. Louise cruzó los brazos y miró con desprecio a Kirche. Ya te dije. No vine para ayudarte. Dijo Kirche, y luego se recargó sobre Wardes y le dijo. Tu barba te hace muy varonil. ¿Quieres probar la pasión? Wardes miró a Kirche y procedió a empujarla con la mano izquierda. Gracias por ayudarnos, pero por favor no te me acerques. ¿Pero, por qué? ¿Acaso te desagrado? Esa fue la primera vez que Kirche recibió un frío trato de parte de un hombre. Lo siento. Pero no puedo dejar que mi prometida lo malentienda. Dijo Wardes mirando a Louise. Su cara se puso roja de vergüenza en un instante. ¿Quién? Ella es tu prometida. Wardes asintió en respuesta. Kirche miró más de cerca a Wardes, no se había dado cuenta antes. Los ojos de Wardes no mostraban ninguna emoción en absoluto. Así como el hielo. Luego miró a Red. Parecía decaído y estaba hablando con su espada. Es un poco pesado saber que no fui útil. Red se crujió el cuello, mirando a Derf, riendo de forma amarga. Está triste porque le hablé al prometido de Louise. Mientras Kirche pensaba en eso, Red de repente le parecía más lindo de esa manera. Ella corrió hacia él y lo abrazó inmediatamente. En realidad, estoy aquí porque estoy preocupada por mi amado. Debo de creerte. ¿Está celoso? Pensando en eso, la pasión de Kirche en su corazón ardía más que nunca. ¡Qué lindo! Muy lindo. ¿Estás realmente celoso? No, siento haberte descuidado. Debes estar enojado, ¿verdad? Dijo Kirche mientras presionaba la cara de Red en sus pechos. Por favor, perdóname. Puede que haya mirado a otros hombres, pero al final, la única persona que amo eres tú. Estar aquí no es tan malo. Red, luego del día que había tenido, realmente ya no tenía fuerzas o ánimos para moverse de ahí. Espera, esta es la misma mujer que ha seducido muchos hombres. Red pensó en ello, parpadeando varias veces. Al pensar en ello, intentaba alejarse de Kirche, quien solo abrazaba su cabeza con más fuerza. Louise se mordió los labios para no decirle una grosería a Kirche. No podía tolerar que Kirche sedujera a su familiar. Justo en ese momento, Wardes colocó suavemente sus manos sobre los hombros de Louise. Wardes miró a Louise con amor y le dedicó una sonrisa. Vizconde, Guiche, que estaba interrogando a los atacantes, acababa de regresar. Vizconde, los atacantes admitieron que eran ladrones. Si solo son ladrones, que se vayan. Wardes fácilmente montó de nuevo su grifo, llevando a Louise con él. Luego anunció a todo el mundo. Vamos a pasar la noche en La Rochelle, mañana vamos a tomar el primer barco para Albion que salga. Kirche estaba sentada detrás de Red, compartiendo el mismo caballo con él. Guiche también montó a su caballo. En cuanto a Tabitha, ella seguía leyendo su libro sobre su dragón de viento. Delante de ellos, situada entre dos acantilados, estaba la ciudad portuaria de La Rochelle. Capítulo 5. Un día de descanso antes de partir. Cansados de viajar todo el día, decidieron descansar en el hotel más lujoso de la ciudad de La Rochelle, el Templo de la Diosa. Era un lugar muy elegante, incluso para un noble. Las mesas y el suelo estaban fabricados de mármol y el suelo estaba tan limpio que se podía ver tu propia cara en él. Wardes y Louise regresaron del muelle. Cuando Wardes se sentó, dijo vacilante. El barco sale pasado mañana. Esta misión es muy urgente. Louise señaló. Red y el resto por fin se relajaron al saber que podrían descansar. Nunca he estado en Albion, así que no sé por qué no hay barcos mañana. Wardes miró a Kirche y le respondió. Mañana las lunas deben estar llenas, entonces Albion estará más cerca de La Rochelle. A Red le parecía extraño cómo podría estar relacionada la marea con que un continente esté más cerca. Wardes puso las llaves sobre la mesa. Vamos a descansar por ahora, tomen sus llaves. Tabitha y Kirche tomaron una habitación, Guiche y Red tomaron otra. Wardes continuó. Louise, tú y yo estaremos compartiendo habitación. Red solo oyó eso, sus orejas moviéndose debido al oír algo así. Es obvio, ya que estamos comprometidos. Louise miró a Wardes en estado de shock y dijo. Pero no podemos. Ni siquiera estamos casados todavía. Pero Wardes negó con la cabeza y le dijo a Louise. Hay algo importante que tengo que decirte. Wardes y Louise se quedaron en la mejor habitación del hotel. Se preguntaban quién diseñó la habitación.
Había una enorme cama con un delicado dosel de encaje colgado de la parte superior. Wardes se sentó a la mesa, abrió una botella de vino y se sirvió una copa. La bebió de un trago y dijo: ¿Por qué no te sientas y tomas una también, Louise? Louise se sentó. Wardes le sirvió una para Louise y volvió a llenar la suya. Luego levantó su copa y dijo: Salud. Louise sin embargo no parecía tener ganas de brindar. Wardes le preguntó: ¿La carta de la princesa está a salvo? Louise dio unas palmaditas en el bolsillo y para asegurarse de que seguía allí, me pregunto por qué es tan importante. ¿Qué hay en esta carta? ¿El príncipe ya tiene una carta preparada? Creo que sé una pequeña parte. Conozco a Henrietta desde pequeña, por lo que me imagino lo que escribió. Wardes miró a Louise con asombro. Entonces Louise asintió con la cabeza y dijo: La carta está a salvo. ¿Te preocupa que no ser capaz de obtener la carta del príncipe de Albion? Sí, estoy muy preocupado. Wardes contestó. Louise levantó sus hermosas cejas y dijo: No te preocupes, todo irá bien, porque yo siempre estaré contigo. Así es, si estás aquí, definitivamente no habrá ningún problema. Wardes sonaba muy lejano, cuando él dijo eso. ¿Todavía recuerdas la promesa, cuando estábamos en el lago? Louise preguntó. Él asintió con la cabeza. En el pequeño bote que flotaba en medio del lago. Siempre ibas allí cuando te regañaban tus padres. Eras como un gatito abandonado. ¿En serio? ¿Te acuerdas de las cosas más extrañas? Wardes respondió alegremente. Por supuesto que tengo que recordar esas cosas. Siempre te comparaban con tus hermanas. Louise bajó la cabeza avergonzada y dijo: Pero creo que eso está mal. Sé que eres un poco tonta y un fracaso, pero, qué malo eres. Louise dijo con enojo. Tienes un poder increíble que nadie más tiene. Lo sé porque eres un diferente tipo de mago. Wardes terminó ignorando de lo que dijo Louise antes. Eso es imposible. Wardes respondió. Es posible. Por ejemplo, cuando usas magia, la cara de Louise se puso roja y dijo: ¿Lo dices por rojo? Sí, cuando cogió su espada, las runas en su mano izquierda comenzaron a brillar. Esas runas son legendarias. ¿Legendarias? Sí, esas runas pertenecen a Gandalf, el legendario familiar. El familiar que perteneció al fundador Brimir. Los ojos de Wardes brillaron con admiración. Louise le preguntó: Gandalf. No cualquiera puede controlar a Gandalf. Tú tienes la magia para hacerlo. Eso es difícil de creer. Louise inclinó la cabeza y pensó que estaba bromeando Wardes. Louise negó con la cabeza, pensando en que era una broma. Es cierto que la velocidad de Red aumenta dramáticamente cuando porta una espada, y se hace muy fuerte, pero decir que él es el legendario familiar es algo increíble. Si es realmente así, entonces algo debe estar mal. Yo soy, después de todo, Louise el Acero. Yo siempre soy un fracaso, no hay manera de que pudiera tener el poder que dice Wardes. Tal vez eres un gran mago. Sí, como el fundador Brimir, ya lo mejor dejas tu nombre en la historia. Sí, creo que es posible. Wardes miró a Louise con gusto. Después de esta misión, cásate conmigo, Louise. Ah. La propuesta de matrimonio repentina dejó sin habla a Louise. No estoy satisfecho de ser un capitán de la Guardia Imperial, quiero convertirme en un noble reconocido por toda Alquejinia algún día. Pero, ¿qué? Yo, todavía estoy. Todavía. Ya no eres una niña, ya tienes 16 años de edad. Has llegado a la edad en la que puedes decidir tus propias cosas. Además, tu padre está de acuerdo también. Así que, Wardes repentinamente se detuvo aquí. Luego levantó la vista y dijo frente a Louise. Pero tienes razón, nunca fui a verte, y tengo que pedir disculpas por eso. El matrimonio no es algo de lo que se pueda hablar de manera sencilla, eso también lo sé. Pero Louise, para mí, tú eres lo más importante. Wardes. Louise pensó en ciertas cosas. ¿Por qué la cara de Red seguía apareciendo en su mente? Después de casarse con Wardes, ¿tendrá que abandonar a Red? No entiendo por qué, pero siempre pienso que estaría mal abandonarlo. Si fuera un cuervo o búho no sería tan problemático. Si nadie se hace cargo de ese idiota de otro mundo, ¿qué pasará con él? Kirche o esa criada, Red no sabía que Louise ya conocía el hecho de que era alimentado por esa criada. Sin embargo, el hecho de pensar en ello le resultaba muy molesto. ¿Por qué debía dejar que su familiar idiota fuese cuidado por otra mujer? ¿Por qué debía dejar que el primer hombre que se rompía por ella en 10 años fuese de otra mujer? Wardes podía ser su prometido. Era el primer hombre que la había defendido. Era el primero que la entendió. Pero por más de 10 años jamás fue a verla.
En cambio el otro idiota de otro mundo, Red se quedó. La entendió. No la insultó. No se burló. Y ya había visto cómo era capaz de romperse a sí mismo. ¿Qué pasaría si otra mujer que no fuese ella intentase controlar a Red? A su opinión solo ella podía entender cuando el pulso de Red se aceleraba tanto. Cuando la cargó, cuando la protegió, cuando la entendió, cuando hablaban con calma, cuando acariciaba su cabello, cuando ella aprendía de él. No, ninguna otra mujer sería capaz de entenderlo. Al final, Red era suyo después de todo. Louise levantó la cabeza. Es que yo no soy un mago a tu altura, todavía tengo que estudiar y mejorar. Louise bajó la cabeza y murmuró. Guardes, cuando yo era joven, eso es lo que yo siempre pensaba, que algún día, haría que todo el mundo me reconociese, convirtiéndome en un gran mago, y que mi madre y mi padre estén orgullosos. Louise levantó la cabeza y miró al hombre mayor. Yo todavía no puedo casarme. Es porque alguien ya te robó el corazón. No como crees, no creo que eso suceda, jejeje. Louise negó con pánico. Lo entiendo. Por ahora, no voy a pedirte una respuesta. Pero, después de este viaje, quiero que aclares tus dudas. Louise asintió con la cabeza en respuesta. Bueno, entonces vamos a dormir, ya estás cansada, ¿no? De repente, Guardes se acercó a Louise, queriendo besarla. Al instante, el cuerpo de Louise se puso rígido, y empujó lejos a Guardes. Louise. Lo siento, pero, eso también está prohibido, hasta que, Louise miró orgullosamente a Guardes. Él sonrió amargamente y sacudió la cabeza. No tengo prisa. Louise bajó la cabeza de nuevo. Porque, a pesar de que Guardes es tan suave, guapo y fuerte, a pesar de que yo anhelaba estar con él durante tanto tiempo. Sin embargo, ni siquiera estoy contenta por la proposición. Alguien más ya había tomado su corazón. Pero la mente de Louise se negó a pensar en el que la atrapó. En lo alto de aquel hotel, con el viento moviendo su cabello, de brazos cruzados y con su espada sin funda, Red estaba sentado, viendo al cielo. ¿Qué piensas hacer ahora, socio? ¿A qué te refieres? Ahora que la señorita no te necesita y seguramente se vaya a casar pronto, ¿qué haremos, socio? Red parpadeó varias veces al oír eso, pensando. Esa es una buena pregunta, ya que no tengo idea. Supongo que al dejar de ser importante podré enfocarme en volver a mi mundo. Al final tengo una pista, tengo que preguntarle al viejo Osmond sobre la tumba de aquel militar, quizá pueda tener alguna pista ahí para volver, aunque sea a otro continente, pero con estar en mi mundo sentiré paz, ya luego pensaré en cómo volver a México. Red decía eso, suspirando. ¿Qué haremos cuando estemos en tu mundo? Haremos. Suena a dos. Mi propio socio piensa en abandonarme, esto es imperdonable, definitivamente no pienso perdonarte. Es que en mi mundo vaya a donde vaya, si me ven con una espada seguramente las autoridades me detengan. Red decía eso, parpadeando varias veces. Aparte de que si aparezco en otro continente y la policía me detiene me meteré en problemas por el tema de la migración ilegal. Espera, Red comenzó a sobrepensar. No, sin papeles en donde podría conseguir trabajo para ir específicamente a México, pero en cambio si me quedo en este mundo quizá pueda vivir en un pueblo lejos de la magia, tantos caminos. Mientras un orgulloso Derflinger decidía callarlas aplicando la ley del hielo sobre Red seguía pensando en todas las posibilidades, y así pasó la noche. Ya al segundo día, Red se despertó porque alguien tocó a su puerta. Guiche seguía durmiendo plácidamente en la cama junto a él, sin otra opción. Red salió a abrir la puerta. Guardes con su habitual sombrero miró a Red, que estaba apenas unos 3 centímetros por debajo de su altura. Buenos días, familiar. Buenos días. Red respondió, con el mismo tono cortante. Guardes solo esbozó una sonrisa. ¿Eres tú, Gandalf, el de la leyenda? Red alzó una ceja al oír eso, parecía no ser el único que conocía sobre la leyenda. Guardes estaba tratando de aclarar algo, e inclinó la cabeza y dijo. Bueno, es que desde que pasó lo Fouquet, he tenido un gran interés en ti. Le pregunté a Louise antes, he oído que eres de otro mundo y también sé que eres el legendario Gandalf porque Louise va contando por ahí que soy de otro mundo. Red pensaba en ello, algo molesto sabiendo que eso había ocurrido. Creo que la historia y la guerra son extremadamente interesantes. Cuando Fouquet fue capturada, me llamaste mucho la atención. Luego investigué un poco en la Biblioteca Imperial. El resultado de esa investigación es el descubrimiento de que tú eres el legendario familiar, Gandalf. Entiendo, quiero saber qué tan fuerte es la persona que capturó a Fouquet, ¿puedes demostrármelo a mí?
Wardes sacó su varita de su cinturón. Déjame ponerlo de esta manera. Un duelo. Red respondió con una ceja alzada. Exactamente. Wardes y Red se miraban fijamente, Wardes sonreía mientras Red solo lo veía. Con una mirada al aún dormido Guiche, el muchacho japonés pensó lo siguiente. Enfrentarme a un capitán de un grupo de caballeros mágicos, lo llaman vizconde, ¿no? ¿No es esto una buena oportunidad? Red pensaba en ello, mirándolo. Este hotel solía ser un castillo diseñado para repeler invasiones de Albion, hay un patio de armas en el centro. Los dos dejaron la habitación y se fueron al patio. Puede que haya sido usado antes, pero ahora el patio estaba desolado y lleno de escombros, incluyendo barriles de vino vacíos. Tal vez no lo sepas, pero bajo el reinado de Felipe III, este patio era utilizado como un lugar para los duelos entre la nobleza. En un tiempo atrás, el rey todavía podía batirse en duelo. Los nobles del tiempo del rey, esos sí que eran nobles. Quienes arriesgaban la vida por fama y honor, nosotros los nobles luchábamos con magia. Pero a veces, se peleaba por cosas sin sentido, como por ejemplo, una amante. Red frunció el ceño al por eso, creyendo entender su punto. Hay ciertas reglas que debe tener un duelo, un testigo por ejemplo. Testigo. Tranquilo, ya llego. Respondió Wardes y Louise apareció. Ella se quedó estupefacta al verlos. Wardes, me llamaste y vine, pero ¿qué diablos estás haciendo? Quiero poner a prueba sus habilidades. Déjate de tonterías. Ahora no es el momento para este tipo de estupideces. Louise miró a su familiar. No sigas con esto, es una orden. Red no respondió, solo miró a Wardes. ¿Qué? ¿Es en serio? Ya que el testigo está aquí, vamos a empezar. Wardes sacó su varita de su cinturón una vez más, entró en una posición de combate, con su varita apuntando a Red. Red solo sacó a Derflinger, las runas en su mano izquierda estaban brillando, estaba sorprendentemente callado a comparación a la euforia que sentía cuando enfrentó a Guicheo cuando estaba cara a cara con el golem. Red se quedó quieto, solo con la mirada al frente, tomó una gema bocanada de aire mientras seguía viendo adelante, viendo que Red no se movía, Wardes chasqueó la lengua. Nadie esperaba el viento huracanado que apareció cuando los dos se enfrentaron, y una mayor velocidad de Wardes mientras corría hacia Red. En ese momento, ambos chocaron armas, Derflinger batallaba contra la varita de Wardes, sorprendentemente una simple varita era capaz de seguirle el ritmo ya que en términos de fuerza. Wardes se sorprendió. Lo normal habría sido mandado a volar a Red siendo un novato, sin embargo apenas lo hizo retroceder unos pasos. ¿Por qué no usa magia? Pensó Red. Derflinger murmuró en respuesta. Él no piensa usar magia, porque no lo ve necesario. En ese momento y ante ese comentario, la mirada tranquila de Red cambió. Su expresión que era más relajada, se encendió mientras sus runas comenzaban a brillar de forma más intensa. Da igual quién seas, si enfrentas esta velocidad, tendrás que defenderte. Red pensó en ello, dando un paso adelante, la mirada de Wardes se abrió sorprendido ante lo que había ocurrido. Red ya había hecho cosas monstruosas, correr 20 metros en un segundo. Pero ahora si bien no estuvo no cerca de replicar esa acción, fue lo suficientemente rápido para sorprender a Wardes, su sombrero fue cortado en dos, Wardes había logrado reaccionar a tiempo, en respuesta al rápido movimiento de Red, había sido capaz de rozar su abdomen, cuando Red se detuvo, sintió un dolor punzante en su abdomen, como si un martillo lo hubiese golpeado, pero su mirada seguía encendida pese a todo. Un caballero mágico no solo recita encantamientos, respondió Wardes, con una inclinación de sombrero cortado. ¿Cómo recitamos un hechizo? ¿Cómo sostenemos la varita? El movimiento que hacemos al cargar, todo es algo especializado para la batalla, la manera en que usamos nuestras varitas como espadas, llenas de magia. Esto es lo más básico para los soldados. Debo admitirlo, eres rápido, pero tus movimientos son los de un aficionado, no se puede vencer a un mago de verdad solo con eso. Expulsando todo el aire que había respirado, la mirada de Red siguió encendida. Sentía su corazón latir más rápido. 100, 110, 120. Las pulsaciones de Red iban en aumento, su cuerpo ligero como una pluma se seguía moviendo, lanzando cortes con Derflinger que Wardes lograba seguir, aunque algo extraño ocurría, Gandalf no era así. Gandalf era un experto en toda clase de armas, maestro de la calma y un familiar respetable y delante suya, estaba un plebeyo no digno de ser llamado maestro. Usaba su propio cuerpo como una herramienta para lograr un fin. ¿Cuál era ese fin? Red dijo eso en apenas voz baja, lanzando un ataque más rápido que Wardes logró detener, de nuevo estaban chocando fuerzas.
Aunque ahora sorprendentemente los brazos de Wardes temblaban al bloquear el ataque de Red con su varita. Aunque seas rápido y seas un poco fuerte, es insuficiente. En otras palabras, no puedes proteger a Louise. Por primera vez, Wardes entró en posición de combate. Con una velocidad imposible para una persona normal a seguir, lanzó un ataque a Red. De soy la Windy. Wardes hizo su canto mientras blandía la chispeante varita. Red se dio cuenta de que todos los movimientos de Wardes y sus ataques tenían un patrón. ¿Tienen un patrón? Analiza bien sus movimientos, su canto. Red logró verlo, las runas en su mano izquierda brillaron más fuerte mientras por un solo momento lograba replicar la velocidad monstruosa que una vez alcanzó. Cuando Wardes cantaba ocurría algo. Al igual que en la música, cada vez que el ritmo avanza tiene un patrón. Red lograba reconocerlo, al final sus clases de baile habían servido para algo, mientras el tiempo o la sensación del tiempo para Red desaparecía por un momento. Siguió corriendo. Socio. Malas noticias. La magia se acerca. Derflinger gritó, cuando se dio cuenta del susurro canto mágico, aunque Red no logró oírlo. De repente un ventarrón invisible y de fuerza invisible dio directo contra Red. Pero, en lugar de salir volando, Red concentró la punta de Derf delante suya. Derf había logrado sobrepasar la fuerza invisible, golpeando a Wardes. Cuando la sensación del tiempo volvió a Red, lo que había pasado era simple. Red sintió dolor en todos sus músculos, sin embargo había sido capaz de romper la defensa de Wardes. En el abdomen de Wardes un corte de al menos 7 centímetros se dejaba ver. Sangre fresca salió de ahí mientras Red estaba de pie, con una sonrisa mirándolo. Dime, Wardes. Red soltó una ligera risa para distraerse del dolor. ¿Qué se siente que un plebeyo haya logrado herirte? Red dijo eso, cayendo sentado al suelo, boca arriba. Lo único que llenaba el lugar era la risa de Red, una risa de satisfacción. Louise, sin saber el por qué, corrió a su dirección. Red tenía sangre saliendo de su oído y también de su nariz, sin embargo ahí estaba, riendo. ¿Eres idiota? ¿Por qué aceptaste pelear en contra de un comandante de la Guardia Mágica? Louise con su pañuelo comenzó a limpiar la sangre de Red. Llámalo orgullo o llámalo ego, pero me siento satisfecho de saber que puedo enfrentarme a un rival más fuerte que yo, satisfecho de saber que puedo sentir esto. Red decía eso, aún con su risa. Mientras Louise y Red estaban en su mundo, Wardes estaba en shock. Ese plebeyo que reía. Ese estúpido plebeyo. Ese maldito idiota, su careta de hombre perfecto se resquebrajó, sintió el impulso de hacer más y callar esa estúpida risa de Red, sin embargo, no hizo nada. Irónicamente, un plebeyo había logrado sacarlo de quicio. Sin embargo, solo se mordió el labio y decidió callar. Vio el patrón de Red y Louise, ella lo regañaba por preocupación mientras él acariciaba su cabello, con calma. No pudo decir más. No podía. Pero sabía algo. Ese familiar, ese plebeyo, era más molesto de lo que pensó. Esa noche, Red se quedó mirando la luna desde la ventana de su balcón. «Vuele, vuele, vuele». Red exclamaba eso, se estaba estirando mientras soltaba un suspiro relajado. Guiche y compañía estaban bebiendo en el bar en el primer piso. Mañana viajarían a Albion, por lo que todo el mundo estaba de fiesta antes de partir. Kirche lo invitó, pero él se negó. Al parecer, con la llegada de los 2 eclipses lunares era cuando estaba más cerca Albion de la Rochelle. Red miró hacia el cielo nocturno iluminado por las estrellas. En el mar de las estrellas, la luna rosa se escondió detrás de la blanca luna, y se convirtió así en una luna de color melocotón. Esa luna le recordaba a la de su tierra natal, la luna de la tierra. Qué color tan bonito en una luna, aunque me recuerda a una mandarina. Red pensó en ello, sorprendentemente ya no pensaba en el combate de hace un rato. Oye, madre, estás preocupada por mí, ¿cierto? Red solo soltó una risa amarga, riendo un poco, viendo a las lunas. Qué mal hijo he sido contigo. Dejé la universidad en el pasado y cuando volví a meterme me llevo con la sorpresa de que soy invocado a otro mundo. Me pregunto, ¿qué me dirías si tuvieses la oportunidad de hacerlo? Red dijo eso, hablando para sí mismo, moviendo lentamente sus manos golpeando el barandal viendo a la luna. Mientras pensaba en ello, oyó unos pasos detrás. Rojo. Al darse la vuelta, vio a Louise de pie detrás de él, con los brazos cruzados. Louise bajó la cabeza. Lo siento, es mi culpa. ¿Realmente, tu madre es tan importante para ti? Fue la persona que me crió, y aunque tuvo sus fallas yo también las he tenido como hijo. Red solo dijo eso volviendo a ver a las lunas.
No hay nada que yo pueda hacer al respecto, yo soy un miembro de la nobleza, y si no lo hago, habría rumores. ¿Realmente quieres regresar? Sí, si pudiera volver pronto lo agradecería, no me veo viviendo como familiar el resto de mis días. Red se rascó la mejilla derecha, viendo las lunas. Louise lo observó, sintió incomodidad al oír eso, sin embargo aunque para ella Red fuese un perro, un animal, un idiota, es cierto que en su mundo, el sitio de donde él venía, seguía siendo una persona, con su propia vida y sueños así como ella tenía los suyos. Y eso era algo que ella no podía quitarle. ¿Te arrepientes de haber venido a este mundo? No realmente. Red se giró para verla, una vez más con su clásico descaro. Red puso su mano sobre su cabello, mirándola con calma. Ha sido una experiencia muy interesante, he conocido a gente también interesante y aunque eres problemática, he aprendido mucho de ti. Red sonrió al decir eso, apartando su mano de Louise mientras volvía a ver las lunas, con calma mientras se estiraba. Louise seguía sin entender al idiota de su familiar, no estaba claro cómo podía decir algo así y después quedarse tan tranquilo, era tan problemático que no podía entenderlo. Sin embargo, en lugar de insultarlo como otras veces haría, se quedó callada, tímida, mirando a Red. Louise cerró los ojos, se calmó y dijo: en resumen, durante el tiempo que estés en Alqueginia, tú eres mi familiar. Así que, independientemente de lo que ocurra o no, es tu deber protegerme y lavar la ropa, así como otros deberes. Red soltó un suspiro al oír eso, entrecerró los ojos mirándola. Ojalá pronto encuentre la forma de regresar a mi mundo. Sin entender el porqué y por orgullo, Louise se negó a reconocer que ese comentario de Red le había dolido un poco. Solo se cruzó de brazos viendo a otro lado haciendo un mohín al oír eso. Justo en ese momento, ¿pero qué rayos?, gritó Louise. Louise volvió la cabeza y, para su sorpresa, apareció algo que tapó las lunas. Bajo la sombra de la luna, parecía ser un gigante. Pero al ver de cerca, esa era la sombra de un enorme golem de piedra. La persona que controla el golem resultó ser Fouquet. Red y Louise gritaron al mismo tiempo. La figura se sentó en el hombro del golem y alegremente contestó: oh, es un gran honor que me recuerden. La espada sobre el hombro de Red le preguntó: ¿no deberías estar pudriéndote en la cárcel? Fouquet le gritó: una belleza como yo debe idear para el bienestar del mundo, así que me dejaron escapar. Estaba oscuro, así que no se podía ver, pero había una figura con la capa de color negro de la nobleza de pie al lado de Fouquet. Ese tipo era la persona que la ayudó a escapar. Todo el tiempo permaneció en silencio. Debido a que la figura llevaba una máscara, nadie podía ver nada claro, pero parecía ser un hombre. ¿Qué estás haciendo aquí? Red tomó la espada con su mano izquierda. Estoy aquí para darles las gracias por las vacaciones que me dieron, tomen mi agradecimiento. Fouquet estalló de risa, y el enorme golem pulverizó el balcón con un solo golpe. El balcón era de piedra sólida, de modo que parecía que el poder del golem había aumentado considerablemente. Tranquilo, ahora mi golem es de piedra. Puedo vencerte cuando quiera, sin embargo ahora tomaré una retirada estratégica. Red, ya tomándolo como rutina, cargó a Louise en sus brazos, comenzando a correr fuera de la habitación saltando por las escaleras. Mientras tanto, el cuarto de abajo era un caos. De repente, un grupo de mercenarios llegó y empezaron a atacar a los que estaban bebiendo, incluido guardes. Guiche, Kirche, Tabitha y guardes quisieron usar magia para defenderse. Sin embargo, había demasiada gente. Al parecer, eran todos los bandidos de la Rochelle. Parecía como si estuvieran perdiendo. Kirche tiró una mesa para utilizarla como un escudo contra los enemigos. Los mercenarios estaban especializados en pelear contra magos. Mientras ellos peleaban, observaron el rango y estilo de Kirche y sus aliados. Luego se alejaron para atacar con arcos. Los soldados escondidos de la oscuridad tenían ventaja de campo, dejando a aquellos dentro de la habitación una dura batalla. Si alguien se pondría de pie para cantar magia, les responderían con una lluvia de flechas torrencial. Red corrió y se agachó junto a Kirche bajo la protección de la mesa, haciéndole saber que Fouquet estaba encima de ellos, pero ya se veían los enormes pies del gigante golem, así que no había necesidad de decírselo. Los otros nobles y los invitados estaban escondidos bajo el mostrador temblando de miedo. El gordo tabernero gritó a los soldados: ¿qué le están haciendo a mi bar? Pero una flecha lo cayó al darle en el hombro, dejándolo tirado en el suelo. Esto es realmente molesto. Kirche asintió al escuchar las palabras de guardes. Parece que no están interesados en robar nada. Deben ser Fouquet y los nobles de Albion la causa. Kirche levantó su varita y murmuró: esos tipos están esperando a que usemos magia, ¿qué hacemos?
Mis valquirias nos protegerán. Guiche, solo tienes unas cuantas valquirias, además estos son mercenarios experimentados. Si no lo intentamos nunca lo sabremos. Pero Guiche, si se trata de guerra yo sé más que tú. Pero yo soy el hijo del general Gramont, ¿cómo voy a perder frente a una banda de mercenarios plebeyos? No cabe duda, los nobles de Tristane solo saben hablar. Guiche se puso de pie, preparándose para cantar su magia. Pero Wardes lo detuvo de la camisa. Todo el mundo escuche con atención. Wardes murmuró. Red y los otros callaron para escuchar. Esta misión cuenta como completa si la mitad del grupo llega a salvo a su destino. En este momento la linda Tabitha cerró su libro y miró a la dirección de Wardes. La niña con su báculo se señaló a sí misma, a Kirche y a Guiche y pronunció una sola palabra, señuelo. Luego continuó Tabitha y señaló a Red, a Wardes y a Louise, luego pronunció una sola palabra, puerto. Nosotros nos encargaremos. Dijo Kirche. Ustedes salgan por la puerta de atrás. Ah. Gritó Louise por la sorpresa. Ellos pueden manejarlos, tenemos que confundirlos. Si aprovechamos bien el tiempo antes de que se den cuenta, llegaremos al puerto sin inconvenientes. Pero. Red miró a Kirche, y la muchacha se pasó la mano por el pelo rojo. Frunció los labios y luego agregó. No lo puedo evitar de todos modos, realmente no quería ir al guión con usted de todos modos. Guiche olió su rosa. Yo podría morir aquí. ¿Qué pasaría entonces? Si muero, entonces no seré capaz de ver a la princesa Henrietta de nuevo. Tabitha asintió con la cabeza a Red. Pero, Kirche empezó a empujar Saito. Hora de irse. Cuando vuelvas, voy a besarte y premiarte. Los oídos de Red oyeron eso atentamente, entonces, Kirche se dio la vuelta para mirar a Louise. Louise, por favor no malinterpretes esto, yo no soy cebo tuyo. Lo sé. A pesar de que lo dijo, todavía Louise bajó la cabeza a Kirche y los otros. Red y los demás avanzaron en cuclillas para después echarse a correr. Las flechas volaron en su dirección, pero con un movimiento del báculo de Tabitha, un viento rugiendo los protegió del ataque. El grupo huyó de la barra a la cocina y hacia otra salida, luego hubo una gran explosión detrás de ellos. Parece que han comenzado. Dijo Louise. Wardes se asomó cerca de la puerta de la salida. No parece haber nadie. Al abrir la puerta, los tres saltaron a las calles nocturnas de La Rochelle. Los muelles están por allí. Wardes iba a la cabeza, Louise lo seguía y Red iba en la retaguardia. Bajo la luz de la luna, las sombras del trío los perseguían de cerca.